Un bibliotecario común y corriente, Charles, no pudo salvar sus libros y murió, pero el universo decretó lo contrario y el renacimiento tuvo lugar. El joven miró sus manos y no podía creer que estuviera vivo. Un mundo desconocido con nuevos héroes y energías. Mitos sobre el dragón cornudo y su sangre recibieron al joven con cautela. Los campos desconocidos del mundo, los signos y habilidades de lucha, ocuparon la atención del personaje principal. La transformación fue el regalo más preciado del planeta al maestro fallecido, quien dio su vida para salvar la colección de libros de la biblioteca de la escuela. A Charles le dieron una segunda oportunidad, para la cual no estaba preparado y simplemente comenzó a beber. No recordaba partes de su vida actual, y eso le preocupaba mucho. En el nuevo mundo, el joven pasó al rango de profesor fracasado, el último en el ranking de graduados universitarios. El joven estaba estudiando la situación, caminando por la ciudad, tratando de recordar o comprender episodios individuales, cuando inesperadamente se encontró con sus antiguos compañeros de clase, los mejores graduados Michael y su exnovia Mary. El personaje principal se sintió atraído por el edificio de la biblioteca, pero el guardián Ron, por alguna razón desconocida, no quería dejarlo entrar. Charles tenía la impresión de que en su nueva vida tenía más enemigos y odiadores que en la anterior, y no podía confirmar su condición de mentor, ya que todos los estudiantes fueron tomados por sus compañeros de clase. El joven decidió cambiar por completo su segunda vida para que todos lo reconocieran y lo respetaran. La decisión cambió bruscamente el caparazón del joven profesor. De repente se encontró en un espacio enorme, rodeado por todos lados por armarios y estanterías, completamente lleno de gruesos volúmenes. Uno de los libros voló y cayó en las manos del sorprendido joven, iluminando de repente su mente con nuevas ideas y enviándolo a buscar discípulos. Charles se encontró con la joven y bella Sandra, de cabello rosado, desconcertando a la niña con información sobre su lesión en la pierna, que le impide ganar. Luego con el lancero Alan, sufriendo los sentimientos no correspondidos de su heroína. El rubio Alex se convirtió en un regalo inesperado de su competidor y enemigo Jack. El choque de dos personalidades llevó a la orgullosa y rebelde princesa Mónica a convertirse en su alumna. Cuatro jóvenes, cada uno eligiendo un maestro para su vida, nunca imaginaron que sería Charles, desconocido y faltado al respeto por todos, quien recibiría sus firmas. El nuevo mentor señaló a cada uno de los futuros sucesores el principal defecto que mata el éxito y la voluntad de ganar, lo que ayudó a Alan a calmarse y mirar sus sentimientos desde afuera. Los estudiantes prometieron escuchar al profesor incondicionalmente. Charles sabía que al reclutar estudiantes, pondría a mucha gente en su contra, incluido Michael, un rival de sus días de estudiante. Entre los enemigos también estaba el tío de la bella Mónica, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la felicidad de su pupila. El hermano de Sandra también se indignó al enterarse de que su hermana se había ido a estudiar con un tutor perdedor. Carlos tuvo que demostrar que tenía razón por la fuerza. Cada uno de los familiares de los nuevos alumnos recibió su cuota de golpes. Los antiguos compañeros de clase del joven también lo contagiaron. Llegó la mañana. La vieja pero espaciosa casa del maestro, con un aula, esperaba a los primeros alumnos. Mónica, de pelo largo, no tenía intención de cambiar al profesor que había elegido hacía mucho tiempo. Pero las incomprensibles habilidades del profesor fracasado la intrigaban. La niña aceptó ser estudiante para descubrir el secreto. La princesa intentó averiguar el nombre del profesor, pero él insistió en inscribirse en la clase. El maestro empezó a pensar en iniciales sonoras, pero no le vino nada a la mente y pronunció las suyas con entusiasmo. La belleza se liberó del agarre del mentor y se fue a recopilar información. Mónica no aprendió nada nuevo y estaba molesta. Y el joven profesor se atormentaba pensando en dónde más podría encontrar estudiantes. El aula estaba completamente descuidada y vacía. El sentimiento de insatisfacción oprimía al maestro. Aún faltaban estudiantes para renovar la licencia de registro. La situación se estaba volviendo más complicada y Charles decidió tratar sus problemas con el alcohol. Entonces, si miramos todo uno por uno, la aparición de Sandra trajo al personaje principal de vuelta a la realidad. La niña quería cambiar de opinión e irse. El profesor dio una conferencia completa sobre el tema de la elección de un profesor. El mentor intentó convencer a la señora de que él era un profesor inteligente y experimentado, y que los rumores sobre su incompetencia eran solo chismes de gente envidiosa. El joven se mostró firme e inquebrantable. Afirmó que solo juntos él y su alumno podrían lograr la victoria.
La belleza de cabello rosado estaba asustada. Para aliviar la tensión, Charles le ofreció a la niña demostrar sus habilidades, y ella aceptó felizmente. Las técnicas pulidas, la hermosa ejecución y la rápida reacción fueron magníficas. El maestro miró fascinado a su alumno. Sandra realizó los movimientos técnicos y se quedó congelada. La niña esperaba ansiosamente la evaluación de su camarada mayor. La maestra valoró la formación y destacó el talento de la bella. La estudiante estaba decepcionada porque su mentor no se dio cuenta de la lesión en la pierna que le impedía moverse completamente. Charles estaba molesto, no entendía cómo había pasado por alto un hecho tan importante y trató de suavizar la situación. Sandra se interesó en quién y qué podría ayudarla. La joven maestra infundió esperanza en la niña, y esta es una de las principales condiciones para la victoria. Los ojos de la belleza brillaron y ella sonrió. El personaje principal convenció a la futura estudiante de que había muy pocos profesores que pudieran ayudarla, y él era uno de ellos. Charles dijo que actualmente estaba reclutando un pequeño grupo de estudiantes y que las clases comenzarían pronto. El plan funcionó y la niña solicitó inscribirla en el curso. El tipo inmediatamente sacó la matrícula. El contrato fue firmado. Charles ahora tenía su primer estudiante oficial en su lista. La joven docente recordó que las clases iniciarán en los próximos días. La niña feliz corrió a compartir la información con sus familiares. El maestro también estaba feliz por su pequeña victoria. El mentor se sintió inspirado por el hecho de que ahora la licencia se mantendría y la vivienda y el lugar de trabajo proporcionados seguirían siendo suyos. Charles hizo planes para participar plenamente en el proceso de aprendizaje para no avergonzarse de su maestro. Un remolino de aire atrapó al joven, arrancándolo de sus serios pensamientos. Al segundo siguiente, el profesor estaba sentado en las enormes puertas de la biblioteca. Era la misma biblioteca del camino celestial con la que el chico había estado soñando constantemente últimamente, lo que lo fascinaba y lo atraía. Una innumerable cantidad de volúmenes de libros rodeaban al ex bibliotecario. Charles decidió tomar el folleto. El joven se dirigió al estante más cercano, donde había 100 volúmenes gruesos y brillantes, y cogió el tomo. De repente una mano pasó a través de una fila de libros. En la lujosa biblioteca flotante faltaba lo más importante, los libros. Volviendo a la realidad, el joven caminó hacia su casa y se preguntó si podría tener alguna utilidad un depósito celestial de tomos inexistentes. La nueva información cansó a Charles y fue a tomar un refrigerio. No fue posible llegar tranquilamente al comedor. Otro excompañero, ahora profesor con alta calificación, Jack, se dirigía a la reunión. El colega y un grupo de sus nuevos estudiantes saludaron al perdedor con risas y burlas. Un compañero de clase le contó a la generación más joven sobre la calificación cero de su amigo y se lo pasó genial. Los estudiantes se sorprendieron por la baja nota del profesor en el examen final. Charles rechazó verbalmente y le aconsejó a su colega que no se jactara. Jax estaba furioso. No esperaba tanta presión delante de sus protegidos. La disputa entre los jóvenes profesores tuvo lugar en el círculo de nuevos estudiantes, que escuchaban atentamente las palabras de la generación mayor. De repente una voz fuerte resonó en defensa del profesor fracasado. Sandra caminó entre la multitud, seguida por su pariente anciano, que apenas podía seguirle el ritmo. El hombre intentó persuadir a la muchacha para que cambiara de mentor y se negara a estudiar en la clase de los perdedores. Jax aprovechó la situación, riéndose de que la muchacha iba a dejar a su maestro antes de empezar a estudiar. Charles intervino en una disputa entre una joven estudiante y un pariente, preguntando si su deseo de abandonar la clase era correcto. Sandra no quería ofender a la nueva maestra y no sabía qué responder. El joven decidió chantajear a su familiar, explicándole que si se negaba a estudiar, ninguno de los profesores querría acoger a la niña. El personaje principal tenía miedo de perder su única oportunidad y trató de persuadir a la pareja para que cambiara de opinión. El malicioso Jack intervino en la conversación, declarando que estaría feliz de llevar a la muchacha a estudiar con él. Los jóvenes tuvieron una pelea y decidieron realizar una competencia abierta entre ellos para atraer estudiantes. Jax confiaba en sus habilidades. Charles no tuvo más remedio que aceptar para no perder a su único protegido. Los estudiantes y profesores se reunieron en el patio de la escuela para presenciar el raro espectáculo. Según las reglas de la universidad, los profesores tenían que intercambiar estudiantes y, después de la prueba, mostrarles el camino más corto para progresar. Un poco nerviosa, Sandra fue la primera en mostrar sus habilidades. El golpe de la niña fue lo suficientemente potente como para mostrarle al examinador de fuerza en la pantalla, pero la ejecución fue deficiente.
Jacques evaluó la fuerza y la resistencia de la estudiante y sugirió la presencia de una antigua lesión en la pierna, que le impedía mejorar sus resultados. Charles estaba sorprendido. No entendía cómo su oponente había completado tan fácilmente la tarea. Habiéndose aislado con la belleza de cabello rosado, el nuevo maestro le dio algunos consejos tácticos. Los estudiantes observaron con asombro cómo los resultados de la huelga de las niñas se duplicaron. Un chico rubio llamado Alex, alumno de Jack, se acercaba a la ex bibliotecaria. El joven mentor detuvo la competición, estaba tratando de ganar tiempo. El oponente y su protegido se quedaron desconcertados. Carlos decidió aclarar su beneficio de esta disputa, ya que la opción de recompensa en caso de su victoria no había sido discutida de antemano. El enemigo se quedó desconcertado y confundido. Ni siquiera consideró la idea de perder. Jacques, confiado, accedió fácilmente a entregar a su alumno, quien intentó resistirse. La respuesta satisfizo a Charles y la competencia continuó. El rubio era inimitable, sus movimientos y golpes eran precisos y rápidos. El golpe a la piedra de prueba fue rápido. El profesor fracasado estaba confundido. No sabía qué decir y cómo evaluar al estudiante, dándose cuenta de que su calificación 0 estaba absolutamente justificada. Poco a poco, todo se calmó en la mente de Charles, y la biblioteca celestial flotó ante sus ojos. Uno de los libros voladores aterrizó justo en las manos del profesor. El nombre del estudiante estaba grabado en la portada. El personaje principal dominó instantáneamente el flujo de información. Ahora sabía todo sobre su pupilo. El libro describe completamente todas las fortalezas y debilidades de su héroe. Charles volvió a reproducir en su cabeza el puñetazo de Alex. El maestro comprendió el significado y el propósito de la biblioteca celestial, que evaluó a la persona y escribió una descripción detallada con recomendaciones para eliminar los defectos y problemas existentes. Solo ahora el ex bibliotecario apreció el regalo que le había dado la vida. La risa de su competidor, que no podía creer en un perdedor, impidió que Charles hablara de sus defectos. Los demás estudiantes apoyaron a su profesor con fuertes risas. El joven se negó a participar en el concurso si no lo escuchaban. El joven dijo que en ese caso, el resultado de la disputa quedaría anulado. Los gritos de apoyo de la multitud calmaron la situación. Charles sugirió que el joven trabajara con la mano izquierda. Alex fue el más sorprendido por el consejo. Jack sonrió, celebrando la próxima victoria. El alumno reunió sus fuerzas y ejecutó el golpe. La pantalla de control se oscureció y luego mostró un resultado sorprendente, superando al anterior por decenas de veces. La maestra del niño rubio miró los números con total asombro. Todos los espectadores se quedaron con la misma mirada, estaban muy sorprendidos. El estudiante no esperaba tal poder de su mano izquierda. Nunca había usado su mano izquierda en combate. El concurso finalizó con el bibliotecario como ganador. Charles sacó una segunda placa de matrícula. Para el registro se necesitaba sangre del futuro alumno. Alex no podía creer que lo hubieran entregado a otra persona, porque había pasado mucho tiempo eligiendo a su mentor y preparándose para sus estudios. La multitud comenzó a dispersarse para ocuparse de sus propios asuntos. Jack se quejó y amenazó con vengarse de su colega. El acuerdo sobre el traslado del estudiante a otra clase estaba listo para ser ejecutado. El rubio no tuvo más remedio que confirmar lo sucedido. Registro completado exitosamente. Todo el patio universitario discutió los resultados del concurso. De clase en clase, de grupo en grupo, se extendieron los rumores sobre las fenomenales habilidades del profesor fracasado. La bella Mónica, que estaba sentada en el banquillo, estaba interesada en el resultado de la pelea. La joven estudiante decidió que era solo suerte y decidió realizar una investigación por sí misma. Todo el mundo a su alrededor hablaba de las nuevas cifras de fuerza de Alex. La princesa decidió visitar personalmente al maestro y descubrir cómo había logrado alcanzar tales resultados, además de darle consejos sobre cómo mejorar su desempeño. Charles disfrutó de la inauguración de la escuela y no esperaba invitados. Mónica se comportó de forma irritable y descarada desde la puerta, lo que no le gustó en absoluto a la bibliotecaria. La maestra se negó a escuchar a la niña y darle recomendaciones. Al mentor inmediatamente no le gustó la rudeza de la bella. La negativa enfureció aún más a la muchacha. A cambio de información, Charles le ofreció un lugar en su clase, lo que hizo pensar a Mónica. Dos amigos que escucharon toda la conversación desde la calle quedaron profundamente sorprendidos. Las chicas corrieron a avisar a los familiares de Mónica que ella estaba planeando cambiar de profesora. El bibliotecario fingió que no iba a persuadir a la bella si ella no quería inscribirse en su clase. La princesa estaba completamente ardiendo de ira por el comportamiento de la nueva maestra, pero no lo demostró.
El choque entre los dos elementos continuó. Charles continuó poniendo a prueba la paciencia de la niña. Le ofreció limpiar completamente las instalaciones de la escuela a cambio de la inscripción. Mónica no tuvo más remedio que aceptar. El mentor celebró en silencio su victoria sobre el carácter irascible de su nuevo alumno. La niña asumió la difícil tarea, ya que había mucho polvo y suciedad por todas partes. Un fuego hervía en el alma de la bella, y ella prometió vengarse del maestro. Después de unas horas, todo en la casa estaba reluciente. Todo estaba limpio y ordenado. Charles se mostró satisfecho y se ofreció a firmar el registro. La niña ya soñaba con volverse fuerte rápidamente y destruir al maestro seguro de sí mismo. El mentor invitó a Mónica a mostrar sus habilidades. La niña respondió felizmente a la solicitud. El joven estudió cuidadosamente las tácticas de su nuevo pupilo. El fluir del camino celestial ha capturado nuevamente a su amo. Charles se paró en el medio de la sala de la biblioteca y esperó. El libro con el nombre de Mónica estaba listo. El folleto describe rasgos positivos y negativos, estilo de lucha y errores. El mentor estudió el volumen de principio a fin. Finalmente la maestra encontró la información necesaria, revelando las características de la niña. Mientras esperaba la sentencia, la princesa practicaba sus golpes en la pantalla. El maestro elogió a la muchacha, diciendo que su fuerza era digna de la hija de un señor. Mónica pidió señalar sus defectos, escondiendo detrás de su espalda un cristal que registra información. La niña esperaba usar la grabación mágica contra el maestro. La respuesta de la maestra fue impresionante. La belleza no lo podía creer. Según la bibliotecaria, la hija del señor estaba enferma, lo que ella negó categóricamente. La conversación se prolongó y cada uno insistía en lo suyo. Mónica insistió en que estaba perfectamente bien. Charles le recordó a la estudiante los puntos débiles que a menudo debían molestarla. La maestra guardó silencio sobre el carácter poco angelical de la niña y su constante irritabilidad. Lo dicho sorprendió a la estudiante. Resultó que su profesor tenía razón. El mentor estaba exultante. Había logrado domar el duro carácter de Mónica. La alumna se quedó pensativa y preguntó si había alguna solución a su problema. La experiencia de la maestra creció instantáneamente en los ojos de la niña. Ella comenzó a creer todo lo que le decían y prometió venir a clases. Durante las lecciones el mentor prometió enseñarle cómo afrontar sus defectos. La información recibida no era de amplia difusión y el bibliotecario recordó la grabación de la conversación. Mónica se sorprendió por el conocimiento de la maestra. No quiso revelar su secreto y rompió el cristal. La niña comenzó a confiar cada vez más en su mentor. El profesor fue al entrenamiento, recordándole una vez más al estudiante que debía asistir a clases. De repente un hombre enojado apareció en la distancia. Resultó ser el tío de Mónica, quien estaba extremadamente descontento con el cambio de maestra y estaba ansioso por arreglar las cosas. La bella quedó sorprendida por la repentina aparición de su pariente y su estado de ánimo. El tío intentó convencer al joven de excluir a la niña de las listas, amenazando con despedir a la maestra. Las palabras de Mónica lo desanimaron. Ella admitió que ella misma había elegido a la nueva maestra. La hija del señor insistió en su elección. La disputa familiar iba en aumento y nadie quería ceder. El pariente de la niña estaba furioso. El hombre no se calmó, ordenó liberar a su pupilo y amenazó con matar a la maestra. Mónica hizo todo lo posible para calmar a su enojado tío. La muchacha tomó a su pariente de la mano y lo condujo a su casa. Ya había comenzado a temer por su mentor, conociendo el carácter de sus parientes. El joven no entendía nada, simplemente estaba reclutando estudiantes. ¿De dónde venía tanto odio de quienes lo rodeaban? En ese momento, dos amigos del adolescente pasaban por la valla de la escuela de Charles y hablaban en voz alta. El chico con la lanza estaba claramente molesto. Le negaron la inscripción a una clase y tuvo que esperar a la siguiente admisión. El interlocutor intentó calmarlo. Los chicos se animaron cuando vieron el cartel de la escuela. Los amigos miraron hacia el patio y entraron en el aula. Los muebles les parecieron muy viejos. Había un profesor sentado en una mesa grande al final del salón. Un amigo pidió admitir a un niño en la escuela en nombre de su tímido compañero armado. Charles estaba muy feliz, y el joven no tenía otra opción. Los otros mentores ya habían completado el reclutamiento de estudiantes. El tipo con la lanza se llamaba Alan, y realmente parecía molesto. El profesor le pidió al joven que demostrara sus habilidades, y el niño golpeó la pantalla del examinador con todas sus fuerzas. Después de demostrar las técnicas, Alan esperó las recomendaciones de su mentor. El niño se sorprendió de que el maestro estuviera pensativo. Parecía como si no estuviera prestando atención en absoluto a sus acciones. El lancero se enojó aún más. Pensó que nadie lo necesitaba y que el año estaba desperdiciado.
De repente el silencio fue roto por la voz del maestro, revelando el secreto de la condición del joven. Alan se sorprendió. Ocultó su problema personal a todos, incluso su mejor amigo no lo sabía. El bibliotecario dijo que necesitaba pensar más en el futuro y no vivir en el presente en el que estaba atrapado el niño. El mentor señaló que el golpe sería mucho más fuerte si el joven estuviera más concentrado y atento. Se reveló el hecho de que Alan estaba enamorado, y el sentimiento no correspondido fue la causa de su depresión. Charles dijo que el estado emocional juega un papel clave en la vida e influye en el éxito. Las instrucciones fueron breves pero muy útiles para ambos amigos. La maestra explicó que casi todo en la vida depende del propio joven y solo él puede cambiar la situación. La maestra le recordó al niño la frase del mentor de todos los tiempos del libro de la sabiduría, infundiéndole confianza. La conciencia del joven se aclaró y comenzó a pensar. Ahora a Charles solo le quedaba mirar los resultados de las recomendaciones y dirigió a Alan a la pantalla para consolidar el éxito. El niño estaba mentalmente preparado para un nuevo desafío. La fuerza del golpe fue impresionante y ambos chicos quedaron completamente confundidos. Los chicos no esperaban tal resultado. El amigo no podía creer lo que veía. Alan mejoró su rendimiento más del doble. El joven agradeció al mentor por la recomendación y solicitó inscribirse en su clase. El compañero estaba secretamente preocupado de no haber podido entrar en esa escuela. El nombre del profesor confundió a los chicos. Ya habían oído hablar de su calificación en la universidad. El mentor riéndome confirmó su terrible suposición. Los chicos no sabían qué hacer. No entendían cómo una persona con tan bajas notas podía ser tan sabia. Carlos les contó el motivo de sus logros, explicando que la biblioteca celestial lo estaba guiando por el camino correcto. En agradecimiento por este consejo, Alan se inscribió en las clases y prometió venir a la escuela por la mañana. Los amigos volvieron a casa para compartir la noticia. El personaje principal estaba exultante. Ya tenía 4 estudiantes. Las fichas de registro se agotaron y el joven fue al edificio administrativo para buscar carteles adicionales. El maestro se preguntó por qué solo había obtenido 4 tarjetas. Aparentemente los que lo rodeaban no esperaban grandes resultados de él. El bibliotecario fue abordado por su primer profesor, quien actualmente ocupaba el cargo de jefe del departamento de logística y registrador responsable de la institución. El hombre estaba acompañado por antiguos compañeros de clase de Charles. La vista de la compañía que se acercaba no agradó al joven. Lo habían humillado en la escuela, y a juzgar por su estado de ánimo, estaban listos para continuar con su antiguo entretenimiento. El protagonista intentó explicar con calma el motivo de su aparición en el edificio administrativo, pidiendo nuevas fichas. La información sobre el reclutamiento de los 4 estudiantes hizo reír mucho a los que estaban a su alrededor. Nadie creyó las palabras de Charles. El joven sugirió revisar la base de datos y asegurarse de que estaba en lo correcto. El exalumno y el jefe del departamento discutieron sobre quién tendría razón. Charles sugirió que el perdedor recibiera 3 bofetadas como castigo. El administrador quedó muy satisfecho con la opción y aceptó felizmente, anticipándose al entretenimiento que se avecinaba. Los excompañeros de clase estaban felices de agregar algunos golpes más. El registro de estudiantes matriculados yacía sobre el mostrador y los jóvenes comenzaron a estudiar el documento. Con cada página que pasaban, la sorpresa de los chicos crecía. En el libro de registro del joven mentor, realmente había 4 estudiantes. El primer profesor revisó personalmente las notas y se puso morado de indignación. A medida que leía los datos de los estudiantes, la tez del jefe de registro se oscurecía cada vez más y los nombres impresionaban por su alto estatus. El jefe del departamento no creyó que los propios niños vinieran a la escuela del perdedor y acusó a su antiguo alumno de engaño. Charles no se inmutó, sabía que todo era justo. El acuerdo de que el perdedor recibiría una bofetada fue olvidado y los 4 enemigos amenazaron con golpear al joven. El apuesto hombre de piernas largas, que se consideraba un genio y estaba muy orgulloso de sí mismo, estaba especialmente indignado. El administrador envió a los muchachos para lidiar con el perdedor en su lugar. No pasaron más que unos segundos antes de que uno ya estuviera tendido en el suelo, en un charco de sangre. Ninguno de los viles atacantes entendió cómo sucedió esto. El protagonista estaba listo para repeler el siguiente golpe. Los 3 restantes, olvidándose del honor, se lanzaron a la batalla. Al bibliotecario le tomó un momento concentrarse mentalmente en cada uno de los infractores. Los manuscritos mágicos revelaban las debilidades secretas de los enemigos.
Los conocimientos adquiridos fueron útiles y los oponentes cayeron uno tras otro. De un solo golpe, justo en el blanco, Charles eliminó a los atacantes. El ex mentor, que no creía en su protegido, fue el más afectado. Los infractores que habían recibido su merecido tenían dificultades para levantarse del suelo. Charles explicó que para derrotar a un enemigo no basta la fuerza, se necesita conocimiento. El joven dijo que cada persona tiene puntos de vida especiales en su cuerpo y que tocarlos puede incluso matarla. Los enemigos no entendieron lo que les había sucedido y cómo un compañero débil pudo derrotarlos, decidiendo que solo fue suerte, por lo que nuevamente comenzaron a amenazar con la violencia. El jefe del departamento amenazó con despedirlo porque el joven profesor agredió y golpeó a un funcionario en el edificio universitario. Charles tuvo que usar el conocimiento secreto adicional que había adquirido en la Biblioteca Celestial y le recordó al administrador que había robado joyas de una persona de alto rango y se las había dado a otra. Un bibliotecario acusó a un ex compañero de clase de envenenar a su hermano para apoderarse de su negocio. Ahora todos los presentes en la sala estaban realmente conmocionados. Los enemigos se acercaron al joven de rodillas, pidiéndole piedad y silencio. El personaje principal advirtió que no quería aclarar el pasado, pero si interferían con él, definitivamente pasaría la información a autoridades superiores. El jefe del departamento le entregó personalmente al joven mentor una caja entera de fichas de registro. Satisfecho, Charles fue a su escuela. El joven agradeció mentalmente a la biblioteca del Camino Celestial, que una vez más le salvó el honor y la vida. Al pasar por el estanque, el mentor vio que en la orilla un hombre gordo se dirigía lentamente hacia el agua. Con intenciones de morir, dos amigos intentaron disuadirlo y lo apartaron del borde. Las fuerzas eran desiguales. El adolescente con sobrepeso arrastró a sus amigos al agua. Ellos no pudieron con él. Uno de los amigos agarró al otro y la cadena avanzó con seguridad directamente hacia el lago. El maestro no quería intervenir, pero era necesario rescatar urgentemente a los rescatistas. Ahora el hombre gordo agarró la pierna del mentor y trató de continuar su camino hacia el agua. Estaba molesto y no quería vivir. Los asistentes encantados corrieron para alejarse de su amigo. Charles preguntó sobre el motivo del comportamiento inapropiado del niño y se enteró de que había asistido a 10 escuelas y todos los maestros se habían negado a registrarlo. Una conversación con un mentor desconocido distrajo al pobre hombre de sus estúpidos pensamientos. El maestro sugirió mostrar sus habilidades y capacidades. Juan, como llamaban al hombre gordo, aceptó felizmente. La característica especial del chico era su resistencia y aguante. No sentía dolor y tenía una gran fuerza, por lo que podía romper ladrillos con valentía en la cabeza y el cuerpo. Charles se congeló otra vez. El familiar carrusel de movimientos ya comenzaba a girar en su cabeza. «Oh, biblioteca», pensó la maestra, y comenzó a esperar el preciado volumen. La información del libro sorprendió al maestro. El joven maestro aprendió que en el planeta cada uno nace en un determinado estado. Hay varias clases de luchadores y características de sangre. De esto dependen la fuerza, las habilidades y las capacidades del héroe. Cada luchador nace con ciertas habilidades. El Magic Crystal Fighter es frío y tranquilo como el hielo. El bombero posee el poder de su elemento. Es fuerte y valiente. El luchador Chi es universal y tiene una energía enorme, lo que lo hace prácticamente invencible. Además del estado del luchador, el fluido que fluye por los vasos de una persona juega un papel importante. La sangre puede ser antigua o nueva. Este es un nivel. De especial importancia son la sangre hereditaria y variable. Este es el siguiente paso. El tipo de sangre más poderoso, invencible y resistente a las armas es un grupo sanguíneo antiguo especial llamado sangre de dragón cornudo, uno de los mejores en términos de protección. Y era esta sangre la que fluía a través del cuerpo de John. Los ojos del profesor brillaban de alegría. Definitivamente se necesita un estudiante así en el equipo. La maestra sugirió que el niño se inscribiera en clases en la escuela. John no podía creer su suerte. Fue necesario elaborar un convenio para la inscripción de un nuevo estudiante. El joven no creía que él también estudiaría. La conversación de Charles con el estudiante fue interrumpida por una frase de un ex compañero de clase. Ahora un exitoso profesor Michael, caminando por el callejón a lo largo de la orilla, con una joven profesora Mary, una exnovia de la bibliotecaria, y llamando a la pareja parada allí, un basurero con basura. La muchacha miró atentamente a su viejo conocido. Charles y John se sintieron ofendidos por esta comparación.
En presencia de una bella muchacha, el maestro se comportó de forma muy demostrativa y grosera, intentando causar una buena impresión en su compañera. Charles no se quedó endeudado y repelió el ataque de su colega, diciendo que el olor desagradable aparecía solo cuando llegaban recién llegados. Michael estaba enojado, no esperaba tal rechazo de un perdedor, y su compañero agradeció la broma acertada de su amiga. La pelea no se produjo, y los oponentes recurrieron al altercado verbal. John escuchó muchas cosas desagradables sobre sí mismo, aunque no le había hecho nada malo a Michael, y se enteró de que había terminado en la clase del profesor más desafortunado. Charles era protector con su nuevo estudiante y su estatus. La maestra arrogante sugirió que la niña abandonara rápidamente a los interlocutores para no arruinar su reputación, lo que a la dama no le gustó en absoluto. María se acercó a su ex amigo, sonrió y trató de apoyarlo, diciéndole que creía en su éxito, solo necesitaba no darse por vencido y trabajar constantemente. El joven le agradeció el consejo y dijo que su nuevo alumno simplemente estaba subestimado. De hecho, era un verdadero luchador. Michael intentó objetar, pero la joven maestra quería continuar el paseo sin su molesto compañero, lo que lo molestó mucho. Sin testigos, ambos mentores comenzaron a arreglar las cosas. John aprovechó la situación y trató de escapar del profesor perdedor antes de que pudiera registrarse. El escape fracasó. Charles le recordó al adolescente dónde estaba la escuela y que las clases comenzarían al día siguiente. El mentor ha completado el proceso de registro de un nuevo estudiante. El estudiante esperaba que si faltaba a clases sería expulsado, a lo que el nuevo profesor cortésmente prometió ahogarlo en el mismo estanque con ranas al que el joven se había dirigido recientemente. Solo por la noche el protagonista llegó a casa. Charles se prometió a sí mismo que se convertiría en el mejor mentor para sus estudiantes, pero dudaba de su propia fuerza y experiencia. Las clases comenzarán al día siguiente, y el profesor decidió sistematizar y repetir sus conocimientos. Una de las enseñanzas era el principio de los 9 caminos, que todos estudiaban y aplicaban en el entrenamiento desde la infancia hasta la vejez. El rango del protagonista era bajo, y se mantuvo en el nivel 3 después de los exámenes finales, a diferencia de los demás profesores, lo que le hizo pensar en ascender. Charles decidió aprovechar la tarde libre y se dirigió al principal templo del conocimiento de la universidad. El joven mentor decidió combinar el conocimiento de 2 bibliotecas, incluida la celestial. Ron, el guardián de la biblioteca, estaba sentado en el umbral. El anciano estaba muy disgustado con la visita del difunto huésped. El joven maestro pidió que se le permitiera estudiar libros sobre artes marciales. La biblioteca de la universidad era muy grande y contenía cientos de miles de volúmenes. Charles encontró la sección correcta y comenzó a hojear los folletos uno por uno. El repositorio celestial apareció nuevamente en su cabeza. El nuevo tomo reveló una gran cantidad de deficiencias de la habilidad de combate más importante. El joven estaba desconcertado. El profesor revisó manuscritos antiguos y teorías modernas. Charles trató de encontrar un sistema que le ayudara a corregir las deficiencias de las enseñanzas y le ayudara a elegir lo mejor. Las estanterías estaban dispuestas en filas densas e interminables. El bibliotecario podría leer un volumen entero de un vistazo, identificando los puntos más importantes. Las montañas de material estudiado crecían con cada minuto. El tiempo pasaba inadvertido. El joven, cansado pero satisfecho de sí mismo, salió del edificio. El guardián estaba insatisfecho y sorprendido. No entendía qué hacía el joven tanto tiempo en la biblioteca si solo movía libros y no tomaba notas. Era muy de noche cuando el maestro llegó a su lugar de trabajo. El maestro trató de comprender cómo se podía utilizar el camino celestial para cambiar el sistema y solucionar los problemas. El mentor fue transportado nuevamente al depósito de libros fantasmales. Los volúmenes estudiados por el joven volaban en círculo, creando un carrusel único. Un gran folleto cayó en las manos del niño. Charles quedó asombrado. Toda la información recibida esa noche fue sistematizada en un orden determinado, indicando deficiencias y describiendo recomendaciones para mejorar. El libro era una enseñanza completamente nueva, desconocida hasta entonces para todos. El joven decidió llamar al nuevo estilo el Camino Celestial, y este nombre apareció inmediatamente en la portada. El siguiente paso fue comprender el significado y las disposiciones del concepto. Parecía como si el conocimiento mismo penetrara profundamente en el cuerpo. El mentor se concentró completamente en la teoría y sintió que comenzaba a transformarse. Charles sintió que su nivel de conocimiento y protección, es decir, su rango,
había saltado de un tercio promedio a un quinto alto. El joven intentó comprender cómo se produjo la perestroika. El joven profesor se dio cuenta de que todos los libros que había estudiado por la noche, que formaban parte del sistema generalmente aceptado, estaban concentrados en uno solo, combinándolo mejor y corrigiendo las deficiencias. Las reglas de vida eran tales que en la enseñanza existente había 3 niveles de energía aquí, cada uno de los cuales incluía 5 niveles y 4 subniveles. Charles se dio cuenta de que había alcanzado el nivel más alto. Era necesario comprobar sus conjeturas y el profesor se dirigió a la pantalla de poder. La piedra de examen estaba lista para realizar la prueba. Reuniendo su energía, el joven realizó un lanzamiento. La fuerza del golpe fue extremadamente poderosa. Al no poder creer el resultado, el bibliotecario dudó que el equipo funcionara correctamente. Charles estaba un poco asustado por sus nuevas posibilidades. El joven se paró cerca de la pantalla y notó una sombra que destellaba en la oscuridad. El maestro dio la vuelta a la esquina de su casa y se escondió. El extraño enmascarado sostenía una daga en sus manos y se arrastró hasta la entrada del edificio. Al oír sonidos detrás de él, el hombre miró hacia atrás. Charles se dio cuenta de que lo habían notado y que el peleador había venido a arreglar las cosas con el dueño de la casa, es decir, con él, y decidió seguirle el juego, llamándose también enemigo del dueño. El extraño estaba lleno de ira y prometió tratar con el obstinado maestro. El extraño sugirió que el chico uniera fuerzas y atacara juntos, mencionando casualmente su nombre. El volumen de la biblioteca celestial estaba inmediatamente cerca. El joven conoció el rango y el nivel de defensa del enemigo, sus debilidades y estaba decidido a derrotar al invitado, nocturno, no invitado. Los hombres se acercaron a la puerta. Charles distrajo la atención del militante con un fuerte grito. Aprovechando la confusión, el joven maestro atacó a su enemigo. El extraño, sin esperar el golpe, cayó y recibió una serie de golpes de los que no pudo defenderse. El bibliotecario ganó fácilmente porque conocía las debilidades del enemigo. Unos cuantos movimientos de lucha más y el extraño finalmente se dio por vencido, perdiendo sus fuerzas. Charles ideó un plan para desviar las sospechas de sí mismo. El joven mencionó casualmente el nombre de su exnovia, insinuando a su oponente sobre su relación con sus compañeros de clase y jóvenes profesores exitosos, diciendo que él mismo se ocuparía de su agresor sin ayuda externa. El extraño, que resultó ser el tío de Mónica y vino a vengarse de la maestra, se dio cuenta de que podría haber sido derrotado por el enemigo del joven mentor, Michael, a quien había visto durante el día hablando irritablemente, rodeado de Mary y Charles. Llegó la mañana y la escuela abrió hospitalariamente sus puertas a sus primeros estudiantes. En las mesas de los estudiantes estaban sentados 4 adolescentes. Solo faltaba Mónica. La profesora comenzó la lección estudiando el estilo de cada alumno. Sandra fue elegida la primera, ya que con ella comenzó el reclutamiento de adolescentes para la clase. La niña estaba molesta por haber terminado con un perdedor y planeó cambiar de maestra. El maestro se retiró con su alumno a la sala de formación. La belleza de cabello rosado mostró su ataque principal. La conclusión del mentor fue breve e impresionante. La maestra explicó que durante una antigua batalla, el enemigo logró golpear el punto de poder de la niña, dañando la vía energética y sanguínea de una de sus piernas, lo que está relacionado con su condición. Sandra confesó que ningún médico pudo solucionar su problema. Todos se inclinaban a creer que la extremidad quedaría dañada para siempre. La joven maestra prometió corregir la situación y ayudar a recuperar la fuerza perdida. La niña, que estaba a punto de dejar a su maestro, se dio cuenta de que tenía esperanza de curación y fe en su mentor. El maestro inició el proceso de curación inmediatamente utilizando acupuntura. Agujas afiladas, llenas de la energía de la maestra, volaron directamente hacia Sandra. Todo el cuerpo del estudiante estaba cubierto de objetos espinosos. Charles continuó enviando corrientes de poder a su pupilo. La niña absorbió la energía más pura y se preguntó de dónde un profesor con una calificación de 0 podría obtenerla, a menos que fuera solo una invención de quienes la rodeaban. La bella sintió que la fuerza en su pierna había sido restaurada y se volvió completamente diferente. La estudiante no creía lo que estaba pasando y agradeció a su mentor. Sandra estaba feliz de continuar sus estudios con su salvador. Mientras el profesor estaba ocupado, en la clase se gestaba un conflicto. Quedando solos, los estudiantes decidieron protestar y abandonar colectivamente al desventurado profesor. Fue impresionante ver a un compañero de clase sonriente y feliz emergiendo de la habitación contigua. Los jóvenes dudaron de su decisión.
De repente, Mónica apareció en el umbral del aula con su tío William, que tenía toda la cara vendada. El hombre iba a estar presente en las clases y vigilar a su pupilo y el proceso de aprendizaje. Charles no estuvo de acuerdo y le pidió al intruso que abandonara el aula. La rabia y la ira hirvieron en la mirada y el comportamiento del guardaespaldas de la joven. Mónica logró echar a su pariente de la casa para poder continuar sus estudios. Alex fue el siguiente en entrar a la sala de entrenamiento con el profesor. Desde el principio, el mentor afirmó que el rubio no podía lograr altos resultados porque estaba estudiando de forma independiente una de las técnicas, lo que le quitaba su energía principal y le causaba daños irreparables en el cuerpo. El adolescente quedó sorprendido por el conocimiento y la perspicacia del maestro. Ninguno de los otros profesores, incluidos los más famosos, notaron esto. El bibliotecario describió detalladamente todos los errores del joven. Como resultado de las deficiencias existentes en el proceso de autoeducación, el niño desarrolló problemas de salud que no podían tratarse. Charles abordó cada problema y explicó las formas de resolverlo, indicando que solo a través de esto se produciría la curación. Inspirado por el nuevo conocimiento, el estudiante estaba dispuesto a continuar sus estudios y escuchar a su mentor sin cuestionarlo. El profesor prometió ayudarme a superar mis deficiencias y dominar nuevas técnicas. Otro estudiante encantado estaba en el equipo de la bibliotecaria. Los dos chicos restantes miraron esperanzados a Alex mientras salía del pasillo. Las primeras frases impactaron a los jóvenes. El rubio no tenía intención de abandonar el colegio y defendió acérrimamente al profesor. Mónica ocupó el tercer lugar en la lista de estudiantes examinados. Charles le reveló a la niña el secreto del nacimiento y la posesión de una gran energía vital, prometiéndole elegir para ella un estilo individual teniendo en cuenta su fuerza interior y hacer frente a la enfermedad existente. Después de agradecer a la maestra, la bella se dirigió a clase. John rápidamente se puso del lado del mentor después de escuchar sus recomendaciones. Ya había logrado estudiar la literatura dada por el maestro y no sabía cómo agradecer al destino por haberlo conocido. El espíritu de lucha del joven lancero también se rompió instantáneamente. Tan pronto como la conversación giró hacia las habilidades de Alan y la posibilidad de cambiar su relación con el extraño. Todos los estudiantes estaban ansiosos por aprender nuevos conocimientos y habilidades, y Charles continuó la lección. Una patada inesperada derribó la puerta del aula. Los alumnos miraron a su alrededor para ver qué había sucedido. En el umbral se encontraba un joven alto y majestuoso, con aspecto agresivo. Resultó que era el hermano mayor de Sandra, un luchador de cuarto rango. El maestro le pidió al impostor que no interfiriera en las clases y que abandonara la escuela. El guerrero estaba listo para una pelea mortal y no iba a retirarse. Vino a buscar a su hermana y castigar al joven mentor por inscribir a una niña en su escuela. El intruso atacó primero, descargando toda la fuerza de su espada sobre el maestro. La hoja se detuvo fácilmente entre dos dedos de la mano del protagonista. El luchador intentó liberar el arma, pero el maestro no le dio oportunidad de actuar. Sujetó firmemente la hoja y con un movimiento de su mano envió al matón fuera de la puerta. El tío William escuchó el ruido de la batalla. Miró desde detrás de la puerta principal y se alegró de que el mentor finalmente sería castigado. El guerrero aterrizó en la puerta entreabierta, aplastando al pariente de Mónica que estaba detrás de ella. Los gemidos y gritos de ira no impidieron que el protagonista continuara con sus lecciones. El maestro lidió fácilmente con el atacante, demostrando su verdadera fuerza. Los estudiantes estaban en shock. No esperaban una victoria rápida de un mentor con una calificación de 0. Los familiares heridos de los pupilos, agarrándose la cabeza rota, discutían cómo un guerrero de tercer rango podía demostrar un nivel de combate tan alto. Mientras las clases estaban en curso, dos excompañeros de Charles se reunieron en la oficina de administración y discutieron cómo su colega perdedor enseñaría a los niños si no tuviera los conocimientos y las habilidades necesarias. Después de un debate, Michael y Jack decidieron asistir a la lección del bibliotecario. Al acercarse a la escuela, los jóvenes profesores vieron a hombres respetables y familiares de familias nobles. Los familiares se quejaron ante los jóvenes mentores de que sus alumnos habían sido engañados y obligados ilegalmente a asistir a la escuela. Charles explicó a sus alumnos su nueva enseñanza, comparándola con la pasada, analizando sus ventajas y las desventajas de la anterior. Los niños estaban felices y escuchaban atentamente cada palabra. Los estudiantes no podían creer lo afortunados que eran de tener un mentor así. Nuevos invitados interrumpieron nuevamente la lección.
El personaje principal se sorprendió con la visita de sus compañeros, profesores muy valorados. Un profesor de alto rango acusó a un bibliotecario de hacer trampa en relación con la inscripción de estudiantes. Los jóvenes mentores comenzaron a ordenar las cosas, recordando agravios del pasado. La discusión se volvió seria y cada uno defendió sus propios derechos. Michael mencionó su último encuentro en el callejón y su compañera de clase Mary, ahora también profesora en la universidad. El tío William, todo vendado, recordó que el luchador que lo atacó por la noche había maldecido a Charles y mencionó el nombre de la niña. Se dio cuenta que había encontrado al delincuente y su puño instantáneamente voló hacia la cara del compañero de clase del bibliotecario. Michael, sin entender nada, se tapó la nariz rota y exigió una explicación. El pariente de Mónica se frotó las manos contento y se preparó para un nuevo ataque. Ahora se vengaría de todo. El joven se encontró en el suelo y recibió golpe tras golpe, sin tener tiempo de defenderse. Al hermano de Sandra le costó mucho apartar al hombre enfurecido. Michael, cubierto de heridas y moretones, no podía calmarse. No entendía por qué había sido brutalmente golpeado y qué le había sucedido al honorable ciudadano. Los extraños abandonaron el recinto escolar. Las clases terminaron y los estudiantes satisfechos regresaron a sus casas. Ahora sabían con certeza que su maestro era el mejor. Mónica le preguntó a su tío qué pasó y por qué golpeó tan brutalmente al otro mentor. Sandra se despidió de la maestra y también se fue a descansar. Afuera de las puertas de la escuela, el hermano agarró a la niña de la mano y la llevó por la fuerza a su casa. El hombre le dijo a su hermana que ya no estudiaría en esa clase. La niña se sorprendió y molestó por las palabras de su hermano. Esperó felizmente el día siguiente para volver a clases. Humillado y golpeado, Michael caminó con su amigo a la oficina y planeó vengarse. Los chicos no podían entender la razón del enojo de William. Los compañeros de clase culparon a Charles de todo y cada uno siguió su camino. Un escándalo esperaba a Sandra en casa. El padre enojado regañó a la niña e insistió en que abandonara la escuela del desventurado maestro. El jefe de familia prometió trasladar a la niña a otra clase. Numerosos familiares apoyaron a su pariente y reprocharon a la pupila, que desesperada y sin esperanza intentaba proteger a su mentor. Los familiares no se calmaron, sin prestar atención a las palabras del niño. Sandra no soportó la presión y obligó a todos a callarse con su grito. El padre le dijo a la niña que si regresaba a la escuela sin su consentimiento, no la dejaría entrar a la casa nuevamente. Al darse cuenta de que las palabras eran inútiles, la belleza de cabello rosado decidió mostrar su fuerza en acción, acercándose a la columna de poder del hogar. La patada con ambas piernas rompió todos los récords de la pantalla. Los familiares se quedaron paralizados de asombro. Vieron con sus propios ojos que la niña estaba curada y llena de fuerza. El jefe de familia fue el más sorprendido y encantado. Él sabía cuántos curanderos habían intentado curar al niño. El padre comenzó a preguntarle a su hija qué estaban haciendo en clase, qué estaban estudiando, y le dio consejos a Sandra de no dejar a la maestra. El día fue duro para Charles. Por la noche decidió seguir estudiando literatura y fue nuevamente a la biblioteca de la universidad. Quería convertirse en el mejor maestro para sus alumnos, y para ello necesitaba conocimientos. El guardián Ron se sentó en su lugar anterior y no permitió que el joven entrara. El anciano inmediatamente dejó entrar a María, que se había acercado a la biblioteca, al salón. El joven maestro estaba indignado, porque él también venía en busca de conocimientos. La exnovia inesperadamente apoyó a su colega y el guardia no tuvo más remedio que dejar entrar a ambos visitantes. Sin prestar atención a su intercesor, Charles se apresuró a buscar los libros. La maestra no esperaba tal celo por el conocimiento, esperaba comunicarse con el joven. El joven mentor se dio cuenta de que tal vez no habría una próxima vez, por lo que tuvo que tener tiempo para estudiar toda la literatura disponible. Al ver a su colega absorta en los volúmenes, Mary se atormentó con la pregunta de por qué el conserje no quería dejar entrar a la maestra a la biblioteca. La muchacha decidió vigilar a Charles y descubrir qué planeaba hacer allí. El joven hojeaba con entusiasmo un libro tras otro, sin prestar atención a quienes lo rodeaban y sin notar nada. Era de noche y los visitantes no abandonaban el edificio del depósito de libros. Marian, al no ver nada reprensible, también comenzó a leer. Después de analizar la información obtenida de los manuscritos, Charles se dio cuenta de que había encontrado un método de entrenamiento para Mónica. El joven se sorprendió de que habían pasado varias horas y su compañero aún no había abandonado la sala de lectura. Al salir, Ron detuvo al joven profesor. No le gustaba el hecho de que Charles se limitara a mover los libros,
sin profundizar en la esencia y sin tomar notas. No sabía que al joven le tomó solo unos segundos dominar el material. El anciano se indignó y acusó al muchacho de pereza. El personaje principal se despidió y dijo que no regresaría, ya que había dominado toda la literatura disponible allí. María, que salió detrás de él, detuvo al maestro. La muchacha quiso poner a prueba a su colega, que no le había prestado atención en toda la noche, y le pidió que le explicara una receta antigua, modificando deliberadamente el texto. El protagonista señaló los errores cometidos por el profesor y el lugar donde se podía leer la información necesaria. El excompañero de clase estaba muy sorprendido. La respuesta era correcta. Ron, que escuchó la conversación de los jóvenes, también decidió examinar al joven. En respuesta a la pregunta del guardián, Charles no solo dio una respuesta completa, sino que también expresó su propia interpretación y sacó conclusiones. El examen fue superado con creces, y el joven profesor respiró aliviado. El conserje, que no dio crédito a la veracidad de la respuesta del joven maestro, acompañó a la niña a la sala de lectura para buscar los volúmenes necesarios y asegurarse de que el joven estaba en lo cierto. La información que encontró dejó completamente en shock al anciano. María alcanzó a su colega y, como compensación por su desconfianza, lo invitó a cenar. Charles, hambriento, no pudo resistirse a la oferta de la chica. Los compañeros de clase caminaron por los callejones de bambú hacia la ciudad. En el camino, el personaje principal analizó lo que había leído. Descubrió un nuevo significado en las enseñanzas y técnicas antiguas, dándose cuenta de repente de que su transformación estaba teniendo lugar, y estaba pasando mentalmente al siguiente nivel de razón. Mary también notó el cambio en el joven. Había un hermoso restaurante en el centro de la ciudad, y la niña quería llevar allí a su colega. Charles se sorprendió. Nunca había estado en lugares así. La pareja que entró a cenar fue vista por los viejos enemigos del joven sentados a la mesa. Michael había invitado repetidamente a la bella a su restaurante favorito, pero ella siempre se había negado, y ahora que iba a la mesa con el perdedor, un plan de venganza empezó a rondar en la cabeza de sus compañeros. La bibliotecaria, feliz y satisfecha, le agradeció el delicioso obsequio y se preparó para irse a casa. El gerente del restaurante, que saludó y atendió personalmente a todos los invitados, trajo la cuenta y la niña quedó atónita. El precio de la cena fue exorbitante. El vino, que no habían pedido, costaba una fortuna, y el camarero exigió el pago inmediato. Miguel intervino en el conflicto, planeando avergonzar al enemigo y apaciguar a la inaccesible belleza con su noble acto. María se sorprendió por la aparición de su colega. Sus palabras y comportamiento incorrectos solo la ofendieron. El profesor rechazó la ayuda ofrecida. Como pago, la muchacha le dio al gerente un talismán familiar, cuyo costo era varias veces mayor que el de la comida pedida. Michael y Jack se dieron cuenta de que el plan había fracasado. Carlos, que había permanecido en silencio a un lado y no participaba en las conversaciones, se dio cuenta de que era el momento de actuar y no podía permitir que María perdiera la preciosa reliquia. El personaje principal acusó a los trabajadores del restaurante de hacer trampa en la preparación de platos exquisitos y de realizar imitaciones baratas. Los visitantes allí reunidos escucharon con interés los hechos recién descubiertos. El vino caro también resultó ser de baja calidad y pésima calidad. Para comprobar sus palabras, el joven maestro realizó un experimento con fuego, corroborando la validez de las acusaciones. Los clientes del restaurante y los transeúntes enojados atacaron al gerente, exigiendo una compensación por daños morales y materiales. Los enemigos de Charles también se metieron en problemas, ya que iniciaron el conflicto y sugirieron que el personal de servicio, supuestamente por accidente, trajera una bebida extra a la mesa. María se sorprendió una vez más por los conocimientos del joven y cuestionó los resultados negativos de sus pruebas finales. El joven agradeció mentalmente al Camino Celestial por su ayuda. La disputa fue ganada y obtuvieron la cena gratis. Después de despedirse de su colega, el personaje principal se dirigió a casa. La niña alcanzó al chico para agradecerle por salvar el tesoro familiar. No podía entender por qué él no le prestaba atención. La conversación de la pareja fue interrumpida nuevamente por un Michael ofendido. El colega quería vengarse del agresor por arruinar la cena y la relación con la bella. Decidido a acabar con el perdedor de una vez por todas, el joven enojado pidió ayuda al protegido de su abuelo y a su protector, el león celestial, ordenándole que matara a Charles. María, horrorizada, intentó defender a su héroe. Le recordó que matar a un maestro era un pecado grave, pero el tipo estaba loco.
Una bestia enorme y feroz corrió tras los pasos del agresor del nieto del dueño. La niña y sus dos compañeros se quedaron observando los acontecimientos. Michael, con gran dificultad, contuvo al maestro. Unos segundos después, en lugar de una masacre sangrienta, todos vieron un león cerrando tranquilamente los ojos y yaciendo pacíficamente a los pies de Charles. El dueño del formidable depredador no podía creer lo que estaba sucediendo. La bella, al darse cuenta de que se había convertido en la causa del enfrentamiento, ya no esperaba ver con vida a su examiga y no podía entender cómo lidió con el peludo monstruo. En ese momento, el gerente del restaurante informó a Jack, el dueño del restaurante, sobre lo sucedido, tratando de culpar a la joven profesora desconocida de la desconfianza de la gente y de la quiebra del establecimiento. El golpe fue desviado y el dueño del establecimiento prometió encontrar y destruir al infractor. Cansado por los acontecimientos de la noche, el protagonista caminó hacia su casa y pensó en cómo podría fortalecer aún más su defensa y aumentar sus niveles de energía e inteligencia para mejorar su trabajo de mentoría. Para lograr el objetivo no bastaba con estudiar libros. Para ello se necesitaban amuletos y artefactos especiales. El bibliotecario decidió visitar un pueblo vecino donde había un gran mercado, famoso por la presencia de las cosas más extravagantes, y fue allí temprano en la mañana. El vendedor detrás del puesto prometía solo productos de la más alta calidad, pero Charles no tenía intención de falsificar, ya que tenía el poder del camino celestial. Un conjunto de flores inusuales con raíces atrajo la atención del personaje principal. El libro mágico en mi cabeza sugirió que este era un artículo raro y costoso que podría resultar útil si se usaba correctamente. El precio era moderado, pero el joven se olvidó por completo del dinero. Solo tenía unas pocas monedas consigo. El vendedor se negó categóricamente a bajar el precio y el profesor se comprometió a ofrecerle un trato. Charles reveló la enfermedad secreta del comerciante y prometió curarlo al instante. El joven accedió y cumplió todas las condiciones del maestro. En agradecimiento por su curación milagrosa, el comerciante regaló la mercancía. En ese momento, el famoso clarividente Howe caminaba por el bazar, haciéndose llamar tasador de cosas, que supuestamente podía ver el valor de las mercancías, ofreciendo comprarlas a tal o cual vendedor y ayudando al comprador solo por su amabilidad. La gente le rogaba al hacedor de milagros que les ayudara a adquirir objetos únicos. Carlos, al pasar, vio que Howe rechazaba dinero y regalos. Escogió a 5 personas afortunadas, les mostró cuáles bienes eran invaluables y les ofreció comprarlos por una suma importante, supuestamente mucho menor que su valor real. El volumen celestial cayó en manos del bibliotecario y quedó claro que el clarividente era un estafador común y corriente que había conspirado con los vendedores y les había ayudado a vender sus mercancías por grandes cantidades de dinero, dividiendo luego las ganancias. El joven maestro no quería interferir, pero el propio profeta lo eligió como víctima feliz. Era inútil negarse. La multitud a su alrededor estaba envidiosa y no entendía por qué no era feliz. Al protagonista le ofrecieron el producto por un precio exorbitante. A pesar de la indignación del público, él se negó, conociendo el verdadero costo del artículo. La persistencia del clarividente imaginario enfureció al joven y le dijo a la gente la verdad, mostrando el verdadero precio de los productos, utilizando el ejemplo de sus últimas compras. O estaba confundido y se apresuró a irse, pero los testigos y clientes engañados exigieron el pago y un reembolso. El personaje principal caminó más abajo por la calle. Estaba buscando una librería, esperando tener suerte. De repente habría literatura sobre el aumento de los niveles de energía y el paso al sexto rango. La bella detrás del mostrador quedó sorprendida con el tema. Le agradó el joven por su cultura, inteligencia y fuerza interior, lo cual sintió cuando el desconocido entró a la tienda. La muchacha aceptó ayudar, aconsejándole que se pusiera en contacto con el propio maestro del emperador, que vivía en esa ciudad y poseía una gran biblioteca personal, y acompañó al chico hasta su casa, advirtiéndole que al maestro le gustaba organizar pruebas y exámenes. El sabio mentor de un funcionario de alto rango vivía en un edificio modesto, negando un lugar en el palacio. Los interlocutores no tuvieron tiempo de acercarse a las puertas cuando fueron alcanzados por un joven jinete en un hermoso caballo blanco. Era Lucas, el hijo menor del jefe de Estado. Después de desmontar, el apuesto hombre se indignó porque su amiga Dorothy había traído a un extraño a visitar al maestro. Al abrir la puerta,
El sirviente del dueño de la casa reconoció a los invitados y los invitó a entrar. Los jóvenes entraron a la espaciosa sala de espera. El gran mentor que apareció se alegró de ver a sus jóvenes conocidos. Un extraño que observaba un cuadro pintado a mano atrajo la atención del maestro, quien se ofreció a analizar la obra de arte. El personaje principal, con la ayuda de la magia de la biblioteca celestial, vio todos los escollos de la obra maestra, cortó la capa exterior del lienzo, revelando la verdadera apariencia del dibujo. Detrás de la capa exterior había una imagen completamente diferente. El profesor satisfecho continuó el examen y mostró la siguiente obra maestra que representa a un enorme depredador. Charles señaló los errores en el dibujo, lo que sorprendió al dueño y asustó a Dorothy, quien se arrepintió de haber traído al valiente joven. El maestro sugirió que la muchacha presentara al invitado, avergonzándola por completo, ya que los jóvenes ni siquiera habían tenido tiempo de conocerse. El heredero del emperador se alegró de que su amigo ni siquiera mencionara el nombre del joven, lo que significaba que realmente no se conocían. Carlos se presentó, y el dueño de la casa lo llamó con dignidad joven amo, poniéndolo como ejemplo para los jóvenes presentes. El mentor le pidió al joven profesor que impartiera clases con más frecuencia a los nuevos conocidos, para mejorar sus conocimientos de pintura. Charles le pidió al maestro que le mostrara la biblioteca, que era el propósito de su visita al respetado hombre. La colección de libros era realmente grande, pero prácticamente no había folletos sobre el tema de la superación personal y la consecución del sexto rango alto. El bibliotecario hojeó volumen tras volumen, estudiando material nuevo. El Camino Celestial ha concentrado la información que recibió en un solo libro. Resultó que toda la energía aquí interna depende de la fuerza del cuerpo y del nivel de desarrollo del pensamiento. Solo desarrollando conjuntamente todos estos aspectos se pueden lograr altos resultados. Un nuevo impulso de energía se apoderó del personaje principal. Se dio cuenta que se había producido una reestructuración y gracias a nuevos conocimientos pasó al siguiente nivel. El propio maestro notó los cambios en el huésped y preguntó por el bienestar del joven, tocándole suavemente el hombro. Charles simplemente se dio la vuelta y el dueño de la casa voló hacia la esquina de la habitación. El sabio mentor se dio cuenta de que el joven había pasado por el proceso de ascenso y aún no se había adaptado a su condición y nueva fuerza. Para determinar el nivel de energía del protagonista, el maestro sugirió probar su fuerza en la columna de exámenes y entrenar con Lucas, quien ocupa el quinto rango. El bibliotecario aceptó participar en la pelea, pero decidió usar su nuevo poder a la mitad de su capacidad. Un pequeño esfuerzo fue suficiente para que el joven noqueara al príncipe. Lucas se negó a seguir entrenando debido a preocupaciones sobre su salud. Charles no entendía en qué nivel estaba, porque realmente había cambiado mucho. Una columna de fuerza preparada esperaba al sujeto. La joven maestra estaba lista y golpeó la pantalla. El resultado obtenido superó todas las expectativas, superando 10 veces al anterior. El maestro se alegró de conocer a aquel joven excepcional y lo invitó a visitarlo de vez en cuando, tras enterarse de que venía de muy lejos. El joven agradeció a su mentor y se despidió. Caminando por la calle, el protagonista pensó en su nivel, adivinando que estaba entre el quinto y sexto rango. Los pensamientos del maestro fueron interrumpidos por una multitud de hombres que seguían al joven. El joven maestro reconoció al estafador Howe, quien estaba acompañado de varios luchadores. Estos eran los mismos vendedores que no lograron obtener dinero mediante engaños. Ahora la pandilla estaba sedienta de venganza. El primero en salir a arreglar las cosas fue el matón, que prometió ocuparse del denunciante muy rápidamente. Unos segundos después, Charles golpeó el punto vital del gigante, dejándolo sin posibilidad de ganar. O envió a su mejor asistente, que poseía una técnica única de vuelo de halcón, a luchar. El protagonista estaba listo para el siguiente ataque y repelió fácilmente el golpe. Como resultado de una corta batalla, de 5 enemigos solo quedó el líder. La ventaja de Charles era innegable. Ono escapó al destino de sus ayudantes y recibió su parte de castigo. El estafador le rogó al joven que no lo matara, prometiéndole una recompensa por su vida. El mentiroso le dio al joven maestro un anillo de esmeralda. La biblioteca reveló a su propietario el secreto de la decoración, que le fue revelado por un supuesto clarividente. El objeto era un portal a una bóveda de tesoros que Ho había obtenido mediante engaños y mentiras. Charles quería finalmente apartar al estafador de sus mentiras y con un golpe en el punto interior protegió a la gente de las habilidades destructivas de su oponente,
al mismo tiempo que le quitaba el dinero escondido bajo su ropa. O se dio cuenta de que había perdido el don de ejercer influencia hipnótica sobre los demás. Mientras Charles viajaba, se perfeccionaba y hacía nuevos amigos, su viejo enemigo acudió a su abuelo, el director de la universidad, pidiéndole ayuda. Michael le contó al dueño sobre el comportamiento inadecuado de su depredador, quien no escuchó la orden de su nieto y no lo protegió en el momento adecuado. El joven pidió ayuda a un familiar de alto estatus para eliminar a un competidor y expulsarlo de la ciudad. Le informó que su compañero de clase, Jacques, estaba dispuesto a escribir una denuncia porque su alumno estaba siendo mantenido a la fuerza en la escuela sin darle otra opción. El nieto insistió en realizar una inspección al maestro fracasado y a su alumno. El abuelo se vio obligado a acceder y cumplir la petición de su favorito. Por la mañana, Charles entró por las puertas de su escuela natal. El joven estaba pensativo y estaba haciendo un plan para sus próximas actividades. A pesar de la hora temprana, los 5 estudiantes estaban en el aula, esperando a su profesor. Había chispas en los ojos de los alumnos. Estaban contentos de que su maestro hubiera regresado. El primer regalo fue para Mónica. La maestra le entregó a la niña una caja con un brote y una raíz, explicándole que necesitaba preparar una decocción de esta flor y tomarla según el esquema para deshacerse de la enfermedad congénita. Todos los alumnos recibieron instrucciones con planes de entrenamiento individuales, desarrollados teniendo en cuenta las habilidades y características de cada uno. El mentor les permitió que ellos mismos inventaran un nombre para sus tácticas, lo que sorprendió especialmente a los adolescentes. Fue el regalo más valioso del maestro. Antes de iniciar el entrenamiento, los alumnos agradecieron al profesor. Durante mucho tiempo, María dudó en volver a encontrarse con Carlos e ir a su escuela, sin comprender por qué él mismo no le mostraba señales de atención. El deseo de ver a su examiga era más fuerte que su orgullo, y la muchacha fue a visitarla. En la puerta familiar se encontró con un hombre, y tuvo miedo por el joven. La valiente muchacha le preguntó al extraño quién era y qué estaba haciendo cerca de la escuela. El tío de Mónica, que estaba esperando a su pupilo bajo su dirección, afuera del recinto escolar, reconoció al maestro. Habiendo decidido vengarse de todos los insultos y heridas, William pensó que podría lidiar fácilmente con la belleza atacándola, pero la joven resultó estar preparada y la pelea comenzó. Un satisfecho Michael y su amigo también fueron a la escuela del perdedor para informar que la administración lo estaba llamando a él y a su estudiante para realizar exámenes. Los jóvenes hicieron planes de venganza y se regocijaron por la victoria de antemano. La pelea de William con la chica en la puerta de entrada hizo que sus compañeros se detuvieran. El hombre se dio cuenta que la pelea no sería tan fácil como esperaba. María conocía las técnicas y sabía controlar su cuerpo. Michael se apresuró a la batalla para ayudar a su compañero de clase. La batalla entre los hombres fue feroz y el joven luchador se llevó la peor parte. El pariente de Mónica estaba enojado. Todavía estaba debilitado por las batallas anteriores y no esperaba ayuda de la niña, quien tomó esto como una broma especial para atraer su atención hacia el joven. William, tras evaluar la fuerza y temiendo un ataque simultáneo desde varios lados, se retiró, noqueando finalmente a Michael de un solo golpe. Jax intentó hacer que su amigo herido volviera a la realidad y apoyarlo. Un Charles descontento apareció y preguntó qué estaban haciendo los invitados, no invitados en las puertas de su clase. Los enemigos del perdedor le informaron que la administración de la universidad lo había invitado a él y a su estudiante a la torre de detectores para realizar pruebas inmediatas. La joven profesora se enteró de que había un edificio en el que se llevaban a cabo diversos controles, entre ellos el seguimiento de la influencia del profesor sobre la voluntad de los alumnos, lo que permitía conocer la verdadera relación entre ellos y excluir la permanencia de un pupilo en la escuela contra su voluntad. El sujeto de prueba sería Alex, quien previamente había estudiado en la clase de Jack. En la torre, mientras esperaban el procedimiento de inspección, 2 ancianos de la escuela intentaron comprender qué estaba sucediendo y por qué Charles podría haberse comportado de manera inapropiada con el estudiante. María entró al edificio con todos los demás. Estaba muy preocupada por el personaje principal, le agradaba. Jack expresó sus quejas a su oponente y solicitó una verificación del nivel de confianza. El director de la universidad anunció la condición de que el profesor perdedor abandonaría la ciudad para siempre. Carlos pidió que se aumentara el castigo, despojando al perdedor de su título de maestro y sometiéndolo a castigos físicos en forma de azotes. El enemigo estuvo de acuerdo con la incorporación y se alegró de que todos los problemas con su antiguo colega perdedor
se resolverían rápidamente. El guardián de la torre invitó a los participantes a la plataforma con una bola de confianza para realizar un examen. La bola leyó automáticamente el estado, determinó los sentimientos y el grado de confianza entre las personas. Los primeros en salir fueron el profesor Jack y su antiguo alumno Alex, a quien él mismo había abandonado tras perder una apuesta con Charles. El joven presumido estaba seguro de que el adolescente estaría de su lado, porque lo invitó personalmente y organizó que fuera a la escuela. La pantalla del examen estuvo en silencio durante un buen rato. Luego dio el resultado, lo que asombró a todos los presentes. El nivel de confianza del estudiante estaba en un nivel muy bajo. Charles estaba tranquilo y listo para el desafío. La pelota produjo un resultado instantáneo, registrando cifras récord que ni siquiera los mentores más respetados habían logrado. Mientras los perdedores estaban indignados, el anciano de la torre evaluó el resultado. El guardián del balón de confianza vio la mirada sincera del estudiante, su confianza y respeto hacia el maestro. La aparición de un invitado impidió que se concluyera la prueba de confianza. Los ancianos se sorprendieron por la aparición de una persona de alto rango. El padre de Sandra entró en la torre, buscando al mentor de su hija. El joven profesor no estaba menos sorprendido que sus colegas mayores. Charles quedó aún más sorprendido por el comportamiento del hombre que se arrodilló ante él y le pidió aceptar a su hijo en la clase. El director de la universidad estaba desanimado. El joven ya llevaba varios años estudiando en su escuela. La negativa de Charles sorprendió a todos. El anciano sugirió quedarse con el estudiante si el traslado no se llevaba a cabo, especialmente porque el joven maestro era de un rango inferior y menos fuerte. El alto funcionario replicó que el joven maestro pudo detener el golpe de espada de su hijo con 2 dedos, lo que indicaba un alto nivel de entrenamiento. Alex fue testigo presencial y confirmó lo dicho. Nadie creía lo que estaba pasando. La acalorada discusión de los presentes fue interrumpida por la visita del siguiente invitado. El príncipe entró en la torre y saludó al maestro Carlos, a quien había estado buscando cuando se detuvo en la pequeña ciudad para pasar el día. El hijo del emperador prometió al director, indignado por el alto título del joven maestro, la pena de muerte si continuaba con su discurso. El anciano estaba asustado. No entendía de dónde el perdedor había conseguido tales conexiones. El padre de Sandra volvió a pedirle al mentor que llevara a su hijo a entrenar. Charles estaba muy cansado de todo lo que estaba sucediendo. Sugirió que se anunciaran los resultados del detector y se confirmara la sentencia para el perdedor. Resultó que este examen no puede revocar la licencia de un docente. Se necesita un documento especial que tenga derecho a hacerlo. El sirviente interrumpió el resumen por tercera vez y anunció la llegada del siguiente invitado. Por la puerta entró una sonriente Dorothy, que había decidido pasar a ver a una nueva conocida que había llegado al camino, y que, además de trabajar en una librería, resultó ser asistente del secretario jefe, que había llegado a la ciudad por asuntos de negocios. La muchacha saludó al joven maestro y a los demás presentes. Resultó que la posición de la joven le permitió preparar un documento revocando la licencia. Todo salió bien para Charles, quien les contó a los nuevos huéspedes lo que estaba sucediendo en la torre. Jax quedó desolado. Comprendió que sin el estatus de maestro no sería de ninguna utilidad para nadie. María no podía comprender cómo una persona tan respetada y un profesor tan competente reprobaba el examen final, recibía una nota negativa, un nivel bajo y una crítica negativa. El príncipe y su joven amigo confirmaron que el rango del joven maestro superaba el nivel de todos los presentes. El guardián de la torre sugirió que el resultado del examen fue cambiado deliberadamente y que el director estuvo involucrado en este hecho, cambiando el resultado a favor de su nieto, obligando así a Charles a sufrir y escuchar el acoso de quienes lo rodeaban. El anciano intentó negar los hechos y explicar lo sucedido, pero nadie le creyó. Solo el antiguo alumno de Charles, que fue declarado loco y huyó de su maestro, pudo salvarlo de la vergüenza. Un sirviente fue enviado a buscar a Liam, quien ahora estudiaba en la escuela del famoso maestro Mason. El estudiante llegó puntualmente y estaba dispuesto a responder todas las preguntas. El director comenzó a preguntarle al chico sobre su mentor anterior y todo lo que había sucedido. Charles confirmó las palabras del joven sobre sus métodos de enseñanza, lo que llevó a Liam a perder la cabeza. El estudiante informó que solo un nuevo maestro pudo restaurar sus capacidades mentales y le dio la oportunidad de seguir estudiando. El personaje principal pidió mostrar sus habilidades. El joven demostró a los presentes su fuerza y capacidad para controlar la energía. Charles señaló las deficiencias que nadie más había notado,
explicando que el estudiante sufría una forma rara de la enfermedad y no podía realizar los ejercicios en toda su extensión sin dolor y esfuerzo adicional. Su propio método de enseñanza desarrollado hizo que el joven perdiera el control y lo ayudó a enfrentar sus problemas, pero no pudo completar sus estudios porque tenía miedo de su condición y se transfirió a otra escuela. El anciano no creyó lo que se decía. Había encontrado recomendaciones similares en el antiguo tomo, pero nunca lo había visto. Charles le ofreció a Liam participar en otro experimento, que daría como resultado que el joven luchador ascendiera al segundo rango. Después de pensarlo un rato, el joven aceptó, y agujas plateadas, con la energía del mentor, perforaron el cuerpo y los puntos silenciosos existentes que impedían el camino al desarrollo fueron eliminados. El renacimiento tuvo lugar. Liam no sabía cómo agradecer a su ex-mentor y lamentó no haberlo escuchado antes. Todo lo que vio permitió al guardián de la torre emitir un veredicto final y declarar a Jacques calumniador, apartándolo de la enseñanza. El director también perdió no solo un estudiante, sino también su estatus, cumpliendo las peticiones de su nieto. El anciano, en nombre de la administración, felicitó a Charles y se disculpó por todos los problemas causados. La joven maestra satisfecha regresó a la escuela. El maestro fue alcanzado por amigos y le pidió que enseñara cuestiones de pintura y caligrafía. Charles no sabía cómo explicarles la visión de las deficiencias sin el camino celestial. En ese momento, la escuela Mason estaba recibiendo a un invitado especial. El dueño del restaurante de la ciudad, Thomas, visitó a su viejo amigo por una razón. Tenía un plan para vengarse de un joven mentor y necesitaba ayuda. Los amigos hablaban de Charles, cada uno con sus propias razones para no gustarle. La aclaración de cuestiones y detalles del acuerdo fue interrumpida por la visita de un alumno de primaria. Daniel era promedio en fuerza y conocimiento. El joven pidió que lo dejaran salir de la escuela. Luego apareció Liam, procedente de la Torre de Confianza, donde había sido convocado por un representante de la administración. La petición del estudiante sorprendió al mentor. Él también quería convertirse en estudiante de la escuela del joven maestro, es decir, regresar con su antiguo maestro. Al no tener derecho a retener a sus alumnos, Mason se vio obligado a aceptar. Cuando los antiguos alumnos se marcharon, el profesor invitó a su mejor alumno, Noé. El experimentado profesor estaba muy enojado. Decidió organizar un examen para evaluar las actividades de enseñanza, cuyo ganador obtendría a todos los estudiantes del lado perdedor, y envió a su protegido para transmitir la invitación a la prueba. Era de día, el maestro y su pupilo aún no habían regresado de la torre. Los estudiantes de Charles estaban preocupados por su profesor. De repente la puerta del aula se hizo añicos y apareció un joven pelirrojo desconocido. El chico se presentó como estudiante de la mejor escuela Mason. Noé pidió pasar la invitación al examen al profesor perdedor y le aconsejó que rechazara la prueba, ya que su profesor no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los estudiantes indignados intentaron defender el honor de su amado maestro en la batalla, pero el hombre pelirrojo dispersó uno por uno a todos los luchadores inexpertos. Charles y Alex regresaban de las pruebas y lograron atrapar al enemigo. Noé se jactó de sus éxitos ante el joven maestro, quien anunció su aceptación de la invitación y ofreció una apuesta con un gran premio para el ganador. El protagonista reunió a sus protegidos y los convenció de participar en la batalla, garantizándoles una victoria fácil. El profesor mostró 3 técnicas básicas sencillas. Los estudiantes no creyeron que esto fuera posible, pero aceptaron luchar. El resultado fue la derrota completa del enemigo. Cada uno de los 5 estudiantes trató fácilmente con Noé, quien no entendía cómo esto podía suceder, porque acababa de tratar con ellos y ahora debía una gran suma a cada uno y restaurar la puerta rota. El alumno, cubierto de moretones y heridas, llegó ante Mason, quien no esperaba ver tal humillación de su amado pupilo. El sabio maestro escuchó la historia detallada de lo que había sucedido. Supuso que la razón de la rápida victoria no eran técnicas simples, sino puntos vitales que los oponentes habían influenciado. Comprendió que Charles no era tan simple y que necesitaba prepararse para el examen a fondo. La amiga de Mason, una maestra de una escuela cercana, Olivia, lo visitó para compartirle la noticia, diciéndole que el director había sido despedido y estaba bajo investigación, y que el mentor fracasado había salido victorioso en el examen Trust Tower. La clase del director estaba emocionada. El profesor estaba decidido a ganar el próximo examen y pidió ayuda a los estudiantes, quienes por supuesto apoyaron a su héroe.
Después de clase, Alex compartió con sus amigos lo sucedido en el edificio administrativo, contando muchos datos interesantes sobre su mentor, digno de respeto, y sus amigos, convenciéndolos una vez más de que habían elegido al profesor correcto. Charles pensó en un plan para ganar, confiaba en todos excepto en el hombre gordo, y encontró una pista en la biblioteca celestial, descubriendo que necesitaba activar la sangre de dragón que le fue dada al joven al nacer. De los 3 métodos de activación, solo uno era rápido y seguro, y el protagonista fue a la ciudad de los farmacéuticos, sin saber aún si podría obtener los conocimientos necesarios y el título de farmacéutico, cómo sucedería el proceso en sí y en qué se convertiría John, y si su pequeño equipo podría derrotar al famoso maestro en el examen y proteger a sus estudiantes. El joven maestro no tenía dinero y fue al gremio de farmacéuticos a buscar literatura especial para ayudar a sus alumnos. El farmacéutico asistente dijo que el acceso a los volúmenes de libros estaba cerrado a un simple mentor. Solo los farmacéuticos podían utilizar volúmenes científicos especiales, y Charles no tenía más remedio que estudiar un nuevo perfil. La dulce Gloria, que sueña con obtener el título de aprendiz de farmacéutica y trabaja temporalmente en la casa del conocimiento de su tío, le explicó al extraño que es necesario estudiar una gran cantidad de literatura sobre química, hierbas y tecnología para poder aprobar el examen de la especialidad. La joven profesora estaba dispuesta a adquirir de inmediato nuevos conocimientos, lo que entusiasmó a la niña, que llevaba varios años estudiando estas materias. Charles fue persistente y convenció a la bella para que lo llevara al dueño de la biblioteca local. El tío de Gloria fue más acogedor y proporcionó su literatura al joven. El propietario del material de capacitación explicó que el examen para aprendiz de farmacéutico incluye preguntas prácticas y teóricas. El personaje principal comenzó con entusiasmo a estudiar nuevos temas que ni siquiera conocía antes, y el tiempo voló. Finalmente, todos los volúmenes fueron leídos. Un cierto esquema se estaba formando en su cabeza y el joven estaba listo para las pruebas. El joven se despidió de sus nuevos conocidos, quienes quedaron sorprendidos por el comportamiento del invitado, que con entusiasmo y rapidez hojeaba un libro tras otro. Charles llegó para el examen. 3 candidatos al título de aprendiz de farmacéutico ya estaban sentados en las mesas, todos esperando a los profesores. A la hora señalada apareció el farmacéutico jefe con su ayudante, quienes repartieron tareas. Era necesario responder preguntas teóricas y describir la planta aportada en la parte práctica. Había muchas preguntas, el joven se puso a resolverlas. Tenía que resolver el 100% de las tareas. La biblioteca del Camino Celestial no falló. Todo el nuevo conocimiento recién depositado en ella se unificó en un solo volumen. Carlos comenzó el examen con gran entusiasmo y su pluma no pudo seguir el ritmo de su maestro. El farmacéutico jefe William quedó sorprendido por la rápida respuesta del joven desconocido, quien fue el primero en entregar todas las tareas escritas. El alto nivel de preparación y la exactitud de las soluciones desconcertaron al examinador. Las preguntas eran difíciles y no creía que eso fuera posible. Los sujetos esperaban ansiosos los resultados de la prueba. A quienes superaban la primera etapa les esperaba la parte práctica. 3 personas aprobaron las preguntas teóricas, incluido Charles. Era hora de poner a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre las plantas. El personaje principal obtuvo un ejemplar muy raro de una flor medicinal, pero el Camino Celestial determinó rápidamente su tipo y características. La tarea se completó. Charles se sorprendió mucho cuando los examinadores informaron que había reprobado el examen práctico y no había aprobado el examen. El joven insistió en revisar los resultados y demostró su caso. Los famosos farmacéuticos quedaron asombrados y admitieron su derrota. Al personaje principal se le otorgó una ficha especial y el título de aprendiz de farmacéutico. Los principales especialistas se sorprendieron de que el joven tomara su situación con calma y pidiera acceso a literatura especializada disponible solo para farmacéuticos. Para obtener acceso completo, Charles estaba dispuesto a aprobar el siguiente examen, que era una entrevista con todos los principales expertos en alquimista del estado. El farmacéutico jefe y su colega quedaron simplemente estupefactos. No esperaban tal descaro por parte del joven. Era prácticamente imposible incluso para especialistas con experiencia superar ese nivel. El joven convenció a sus mentores para que comenzaran a prepararse para el próximo examen y fue a mejorar sus conocimientos teóricos. Todos los materiales impresos de la colección de la biblioteca de los farmacéuticos fueron dominados en un día.
El asistente enviado por los farmacéuticos para supervisar al joven solo vio montañas de libros, hojeados rápidamente en unos pocos minutos. Por la tarde, cansado por los nuevos conocimientos e impresiones, Charles fue al albergue a descansar. Mientras el joven mentor aprendía una nueva profesión para ayudar a sus alumnos, una de ellos, la orgullosa Mónica, hablaba con su tío, quien se oponía categóricamente a su maestro. El patrón vio la planta en manos de su pupila y se quedó perplejo cuando supo que se la había dado a la niña, el joven maestro al que odiaba. Era un ejemplar raro de hierba medicinal, cuyo coste era muy elevado incluso para las personas nobles. El tío de Mónica conocía las propiedades de esta planta, pero nunca había visto este milagro y ni siquiera tenía dinero para comprarlo. La joven dijo que el mentor había identificado sus problemas, que eran la distribución incorrecta de energía, como resultado de lo cual su salud y capacidad de lucha se deterioraban día a día, y se suponía que una decocción de una planta rara ayudaría a recuperar su fuerza. Al enterarse del costo, la niña decidió, junto con su tío, agradecer inmediatamente a su maestro, quien fue a la ciudad de los farmacéuticos para obtener conocimientos adicionales. Los familiares inspirados se dirigieron inmediatamente al gremio de farmacéuticos. Al llegar, Mónica se enteró por una chica de la pequeña biblioteca que su mentor estaba tomando un examen para confirmar su condición de aprendiz de farmacéutico. El tío de la princesa se sorprendió. Comprendió cuánto debía saber y ser capaz de hacer un especialista en productos farmacéuticos. Gloria dijo a sus invitados que Charles se había preparado rápidamente y estaba decidido a tener éxito, algo que ella dudaba, ya que el examen era extremadamente difícil. Dos jóvenes que salieron de la sala de pruebas desmintieron todas las dudas y confirmaron que su competidor había aprobado con éxito la teoría y la práctica. Mónica preguntó si su maestra estaría libre pronto. Gloria se sorprendió muchísimo al saber que el joven era profesor de artes marciales y tenía su propia clase. Los jóvenes que reprobaron el examen dijeron que Charles había aceptado una entrevista con el alquimista más antiguo y famoso del país. La bella estaba asombrada de que su mentor, a quien nadie apreciaba, estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a sus estudiantes. Las chicas estaban muy emocionadas, dándose cuenta de que la próxima prueba sería extremadamente difícil. Uno de los examinados dijo que la entrevista en sí con celebridades es muy complicada, y en caso de fracaso o negativa de Charles, tendrá que pagar una cantidad fabulosa de dinero como compensación. Mónica calculó en su cabeza cuánto costaba su flor medicinal y cuánto costaría el examen, y estaba a punto de estallar en lágrimas. En esa época Carlos, sin saber lo cerca que estaba uno de sus protegidos, que era una de las razones de su interés por la alquimia, había terminado de estudiar toda la literatura disponible y se disponía a descansar. Los farmacéuticos jefes, emocionados y nerviosos, esperaban al joven a la salida. Charles aseguró a los farmacéuticos que la entrevista se llevaría a cabo y que estaba listo para la reunión. Al no poder creer las palabras del hombre, los científicos quedaron sorprendidos por su tranquilidad. Charles se despidió y se fue a descansar, esperando la llegada de los eminentes examinadores. A la entrada del dormitorio, un estudiante corrió hacia el mentor, quien no esperaba nada, con palabras de gratitud y respeto. Charles intentó calmar a la niña, explicándole que era su deber. El tío de Mónica, que estaba de pie a un lado, se unió a su pupilo y agradeció de corazón al joven por cuidar a la niña. La joven maestra se sorprendió por los cambios en el comportamiento de la estudiante, anteriormente desobediente y agresiva, y de su patrón, quien había atentado repetidamente contra su vida. Charles le dijo una vez más a la niña que sus estudiantes eran muy importantes para él y que trataba de hacer todo lo que podía por ellos. La Biblioteca del Camino Celestial continuó su trabajo, preparando nueva información basada en los conocimientos adquiridos. El siguiente volumen, incluyendo productos farmacéuticos, estaba listo. El tío de Mónica ofreció compensar parcialmente el costo de la planta medicinal donada a su pupila, ofreciéndole a Charles casi todos sus ahorros. El joven mentor rechazó el apoyo financiero, recordando que obtuvo la flor gracias a sus propios conocimientos y a la ayuda de la Biblioteca Celestial, es decir, prácticamente gratis. La maestra agradeció al familiar de la niña y le prometió seguir cuidándola. Era hora de regresar a casa y esperar la llamada para una entrevista. El alma de Charles estaba intranquila debido a la gran suma de dinero que le ofrecían por el servicio. Después de un breve descanso, el maestro planeó abandonar la ciudad. Necesitaba seguir enseñando a sus alumnos. Faltaba poco tiempo para el examen profesional,
El tío de Mónica se sorprendió por el comportamiento del joven maestro. Le agradeció por la niña y estaba dispuesto a acudir en su ayuda. La bella le dijo a su tutor que Charles era constantemente dudado y atacado por antiguos compañeros de clase y colegas y que recientemente había pasado con éxito la torre de pruebas. El pariente de alto estatus de Mónica prometió apoyar a su mentor. En casa la noche pasó rápido. Charles apenas durmió, ordenando los conocimientos que había recibido. Pensamientos e ideas nuevas daban vueltas en la cabeza del profesor. Los resultados del entrenamiento no se hicieron esperar. Nuevas y fuertes explosiones de energía llenaron como un torrente el cuerpo del joven. Por la mañana, el alumno de Charles de mucho tiempo, que había estado asustado por los métodos de su maestro en el pasado y había acudido al famoso mentor Mason, al darse cuenta de su error después de la torre de pruebas, llegó al maestro con dos amigos pidiendo ser inscritos en la clase. El joven profesor comprendió por qué su exitoso colega se sintió ofendido y retó a la escuela a un concurso para evaluar las habilidades profesionales, ofendido por su reputación. A los nuevos estudiantes se les permitió asistir a clases. Charles comenzó la lección con nuevos conocimientos y técnicas que había adquirido y desarrollado recientemente. Los jóvenes luchadores recién llegados estaban sorprendidos. Nunca les habían dado información a tal nivel. Era una presentación moderna, sencilla pero efectiva de técnicas de combate y flujos de energía. El tiempo voló mientras estudiaba. Por la mañana, Carlos recibió la noticia y se reunió nuevamente en el gremio de farmacéuticos. Gloria, que conoció al joven, se alegró de verlo. Empezó a simpatizar con él por su sencillez, fuerza, confianza y estaba muy preocupada por él. La niña acompañó al personaje principal a la sala de pruebas y le deseó buena suerte. En la gran habitación había una enorme estufa que parecía una extraña jarra. William saludó al joven farmacéutico. El especialista jefe informó que todos los alquimistas destacados del estado habían llegado y que se realizaría la entrevista sobre las píldoras en las que ellos eran especialistas principales. Una multitud de eruditos de alto nivel entró en la sala. El farmacéutico jefe presentó al joven y anunció las condiciones de la entrevista. Era necesario responder a las preguntas de todos los curanderos. Charles se indignó y sugirió que los propios expertos no serían capaces de pasar sus pruebas, ya que era difícil complacer a todos. Los famosos alquimistas estaban insatisfechos con la actuación del joven y se preparaban para una victoria fácil. Había llegado el momento de la prueba. Todos tenían confianza en sí mismos y en sus conocimientos. Los científicos quedaron sorprendidos por la confianza en sí mismo del joven. Todas las celebridades presentes estaban muy emocionadas y listas para una batalla de ingenio desigual. La situación se iba poniendo tensa con cada frase que pronunciaba el joven. Charles, por el contrario, se calmó y llevó la conversación con humor y total confianza. El examinador jefe propuso detener el debate y proceder a la prueba propiamente dicha. El primero en salir fue un conocido fabricante de píldoras medicinales, raras para muchas enfermedades, incluidas cientos de plantas. El alquimista sugirió observar la técnica de elaboración de uno de los tipos de droga y determinar su composición y propiedades. El proceso duró pocos minutos. El especialista trabajó con maestría y rapidez. Charles quedó asombrado por la velocidad y no tuvo tiempo de notar nada. Comenzó a entrar en pánico, temiendo su fracaso fulminante. Las pastillas salieron del horno ardiente. El examinador esperaba una respuesta. Los científicos presentes estaban encantados con el trabajo de su colega. Un momento de confusión, y Charles estuvo listo para responder. La biblioteca celestial evaluó rápidamente las deficiencias. El joven se acercó al científico, y para que los demás no lo oyeran, pronunció el nombre de las famosas píldoras de otro autor, de las cuales ahora se había preparado un duplicado ante los ojos de los presentes, y se hizo pasar por propio, lo que era una completa desgracia. El primer especialista agradeció a Carlos su tacto y admitió públicamente su derrota. Los científicos presentes no escucharon la respuesta y quedaron sorprendidos por la decisión de su colega. El siguiente alquimista cambió sus tácticas de interrogatorio. El especialista sugirió revisar la tecnología de elaboración de las pastillas y hacerle una evaluación. El horno estaba caliente. La energía del científico se unió con la del monstruo de hierro. El proceso se completó. El alquimista esperaba el resultado. Para Charles, encontrar los defectos era lo más fácil de hacer, porque de eso se trataba la biblioteca celestial. El joven se centró en el proceso de fabricación en sí, incluido el régimen de temperatura,
que no se tuvo en cuenta al utilizar diferentes mezclas de hierbas. El alquimista líder ni siquiera pensó en los matices de temperatura y quedó sorprendido. Luego el personaje principal prestó atención a la unidad en sí. El horno estaba obsoleto y tenía defectos que afectaban los aspectos tecnológicos. El Consejo de Ancianos Alquimistas escuchó con gran expectación la información previamente desconocida. Ninguno de ellos conocía tales sutilezas. Charles continuó su mordaz discurso explicando que la composición del combustible también afecta las propiedades de las píldoras. Todas las deficiencias mencionadas anteriormente en el proceso tecnológico cambiaron por completo las propiedades del medicamento y podrían tener consecuencias impredecibles. Al famoso alquimista le resultó difícil admitir que el joven desconocido tenía razón. La composición de la pastilla resultante también fue plenamente criticada por el protagonista. Las hierbas incluidas en el medicamento que se estaba preparando eran incompatibles, y por esta razón podrían causar daño en lugar de beneficio al paciente. Esta fue la siguiente victoria de Carlos. Los científicos conmocionados no podían creer lo que estaba sucediendo, y los especialistas más antiguos cometieron muchos errores. El famoso farmacéutico disgustado era el más disgustado de todos. Había dedicado toda su vida a las pastillas, pero resultó que estaba equivocado. Los científicos estaban preocupados, pero decidieron continuar con la prueba. Dos farmacéuticos se ofrecieron a evaluar la calidad de las pastillas que habían preparado, preocupados por su poca eficacia. Todos intentaron resolver sus problemas personales, olvidándose del examen. El análisis de la composición de los medicamentos fue decepcionante. En lugar de tranquilidad, provocaron agresividad y ataques de pérdida de autocontrol. El volumen de la Biblioteca Celestial reveló las debilidades de cada poción. Los científicos estaban asombrados por los descubrimientos y deprimidos. El Consejo de Farmacéuticos Famosos quedó sorprendido por el conocimiento que tenía el joven y su valoración objetiva de su trabajo. Uno de los alquimistas más antiguos intentó restaurar la reputación dañada. Charles respondió las preguntas formuladas con confianza. El protagonista señaló el error del examinador, la influencia de su actitud personal y los problemas familiares en su trabajo, lo que afecta negativamente a las propiedades de los medicamentos. La insignia honoraria del alquimista farmacéutico de la primera estrella fue una recompensa merecida. Los científicos reconocieron su derrota. A Carlos no le interesaba el alto rango. Inmediatamente pidió utilizar la biblioteca profesional de élite, que era para lo que existía el estatus de boticario. William llevó a su nuevo amigo y colega al depósito de libros. La cantidad de volúmenes impresionó incluso al personaje principal. El joven reunió sus fuerzas y comenzó a dominar la nueva literatura. Los manuscritos antiguos contenían muchas respuestas a preguntas de interés. Charles corría entre los estantes, agarrando más y más libros, tratando de comprender los problemas de sus estudiantes. El joven mentor encontró formas de corregir la energía demónica y activar la sangre ancestral de John, por lo que valió la pena aprobar todos los exámenes. La Biblioteca del Camino Celestial absorbió rápidamente toda la información recibida, preparando su propio libro único. Ahora Carlos sabía exactamente lo que necesitaban sus protegidos y acudió a Guillermo. El joven le pidió al farmacéutico jefe que comprara 3 pastillas y 2 tipos de hierbas. La respuesta del especialista dejó estupefacto al profesor. Los plazos de entrega eran de hasta 10 días, y el precio era exorbitante incluso para personas de alto rango eminentes. Había que tomar una decisión. No había tiempo para pensar. Carlos aceptó las condiciones de Guillermo y se dedicó a ganar dinero rápidamente. La idea surgió rápidamente y fue necesario implementarla. Así, el joven mentor Charles se convirtió en el gran maestro Ian, que realizaba milagros de previsión y curación, y llegó al pueblo vecino por unos días. Después de estudiar la situación de antemano, el joven encontró a un tipo inteligente, Kevin, que estaba alquilando una casa decente a un caballero en quiebra. Después de apreciar la destreza del joven agente inmobiliario, el personaje principal fue a ver el local. Los edificios eran impresionantes, espaciosos y parecían bastante caros. Charles se presentó como un caballero famoso y ordenó que se buscaran sirvientes inmediatamente. La casa estaba completamente lista para ser habitada. El patio era enorme. El precio inicial era demasiado alto, pero el joven profesor estaba contento con la ubicación del edificio. Al revelar los secretos de Kevin, pudimos reducir el precio en 1/3, al monto originalmente establecido por el antiguo propietario. El chico quedó impactado por la información conocida por el desconocido, por lo que decidió obedecer al amo en todo.
El personaje principal le ofreció al joven convertirse en su sirviente personal, contratar rápidamente personal para el servicio y asignar la cantidad de dinero requerida para los gastos. Kevin se dio cuenta de que el nuevo propietario era inteligente y aceptó su propuesta. La siguiente orden del sirviente fue difundir el rumor de la llegada de un famoso gran maestro viajero a la ciudad. Kevin abandonó fácilmente su trabajo anterior y comenzó a cumplir las instrucciones de su amo. La transformación no fue fácil para Charles, estaba cansado. Era hora de regresar con los estudiantes y el personaje principal se apresuró a volver a casa. En el patio de la escuela, un grupo de estudiantes estaba discutiendo activamente algunas noticias. Alex le entregó al profesor una lista de futuros oponentes que participarían en las próximas pruebas. Charles evaluó el equilibrio de poder. Mason previó todas las debilidades de sus pupilos y seleccionó sabiamente un oponente para cada uno. Las fuerzas resultaron ser desiguales. El maestro estaba decidido a ganar dinero y salvar el honor de su escuela yendo nuevamente al pueblo vecino. El gran maestro Yang regresó a la casa, donde sus guardias personales ya estaban en la puerta. El patio estaba limpio, las criadas estaban saludando a su nuevo amo. Kevin se reunió con el propietario y le informó la situación. Charles preguntó qué celebridades vivían cerca. La solución del amo fue dar un paseo con su sirviente por las calles de la ciudad. Ahora Carlos sabía que un hombre de negocios muy rico, amigo de la familia del emperador, vivía cerca y se dirigió hacia su casa. Al acercarse, el joven disfrazado vio que la entrada a las cámaras estaba custodiada por dos leones de piedra hechos de jade costoso. El personaje principal se detuvo en un pequeño café callejero cercano para tomar una taza de té. El amo sugirió que su sirviente rompiera uno de los animales. Kevin no creyó las palabras de su amo y le rogó que no lo enviara a la muerte. Tranquilizado por las palabras de Jan, el muchacho tomó el martillo y fue a cumplir sus instrucciones. Los transeúntes vieron la cabeza del monstruo de piedra volar y rodar por la acera. El culpable estaba cerca. Los residentes enfurecidos atacaron al destructor. La multitud agarró a Kevin y comenzó a golpearlo. El cruel castigo fue detenido por el dueño de la casa con los leones. Kevin explicó que la orden de cortar la cabeza del costoso monstruo de jade le fue dada por su maestro. El encuentro entre ambos hombres tuvo lugar y el jefe de la adinerada familia, Marcel, exigió una explicación. El gran maestro Yang le contó al indignado propietario cómo, al pasar, descubrió que los leones no estaban hechos de jade esmeralda, que aporta fuerza y salud, sino de jade sangre, que absorbe la energía de los miembros de la familia. Las piedras son difíciles de distinguir. Se cometió un error en la realización de las esculturas, que no afecta al dueño de la casa con un alto nivel de protección, pero mata al resto de los miembros que no pueden protegerse de la piedra vampiro, y alguien en la casa está en riesgo de muerte. Charles se levantó y se despidió, ofreciendo pensar la situación y devolver la indemnización si el dueño de la casa no estaba de acuerdo con la destrucción del león. Marcel no podía creer las palabras del extraño, pero su esposa estaba en casa, desapareciendo poco a poco, día a día. El hombre rico intentó hacer preguntas, pero Jan y su sirviente se alejaron tranquilamente. El maestro fingió estar ofendido por la desconfianza y no respondió al llamado. Marcel llamó a un viejo amigo, el tazador, para inspeccionar a los monstruos. El amigo se quedó asombrado, pues muchos años atrás él mismo había evaluado las esculturas y no reconoció el jade ensangrentado. Solo ahora los fragmentos revelaron la esencia de la piedra. Jan regresó a casa con su sirviente. El amo ordenó no dejar entrar a nadie con la intención de descansar. Después de un rato, el señor Marcel y su amigo llamaron a la puerta. El empresario le ofreció a Kevin una poción curativa y dinero como compensación y le pidió que lo llevara ante el dueño. El sirviente luchó desesperadamente contra la tentación. El joven se negó a aceptar los regalos y dijo que su amo no los aceptaba en ese momento. Ninguna cantidad de persuasión cambió la opinión de Kevin. Solo después de cerrar las puertas pudo descansar el sirviente. Estaba orgulloso de su firmeza. El niño corrió a la casa para informar al caballero sobre la llegada de Marcel. Charles no se sorprendió. Había calculado todas las opciones de antemano. El gran maestro anunció que se iba de vacaciones y que recibiría invitados por la mañana. Al día siguiente se abrieron las puertas y Marcel, que había estado esperando toda la noche una invitación, entró en la casa. El protagonista saludó al invitado y explicó el retraso, diciendo que la energía de la piedra tenía un efecto destructivo a través de la transmisión de marido a mujer. El poder se había debilitado durante la noche y se pudo establecer contacto nuevamente.
Marcel dio gracias a su salvador y fue a buscar a su esposa. Necesitaba urgentemente traerla para examinar a la enferma. Kevin quedó sorprendido por las tácticas del caballero. Como incentivo, Charles le ofreció al niño aumentar su energía, que estaba estancada en el segundo nivel desde hacía mucho tiempo. Al limpiar los meridianos de Kevin y agregar su propio poder, el protagonista aumentó su nivel a 3. El sirviente no podía creer su suerte. El joven agradeció su decisión de dejar su anterior trabajo e ir a servir a su nuevo amo y jefe por la experiencia de vida. El carruaje de Marcel se detuvo frente a la casa. Charles no esperaba esto. La esposa del empresario estaba en estado extremadamente grave. La joven parecía muy agotada y estaba inconsciente. El joven mentor miró a la mujer enferma. La biblioteca quedó en silencio. Charles decidió tomar la mano de la paciente. Su pulso era apenas detectable, pero el flujo de información fluía como un río. El libro de la vida habló del cierre de todos los meridianos y una gran pérdida de energía. Jean le prometió a Marcel salvar a su esposa moribunda. Las agujas, con un flujo de fuerza energética pura, entraron en el cuerpo y la conciencia de la pobre mujer. Charles no tuvo tiempo de nombrar el precio del tratamiento y el número de cursos. Cuando la paciente se despertó y comenzó a hablar, junto con su esposo abandonó la casa del curandero por su propio pie, dejando atrás a un Charles molesto. Kevin tranquilizó al caballero diciéndole que el rico empresario había dejado una gran suma de dinero antes, justo después de entrar a la casa. El rumor sobre el gran maestro milagroso se extendió rápidamente por toda la ciudad, y el antiguo clan, cuyo líder estaba perdiendo salud, poder de combate y estaba muy molesto, no se quedó al margen. El hijo trajo noticias a su padre sobre un poderoso curandero. La ciudad se llenó de rumores. Todos esperaban la llegada de varios maestros invitados por el emperador, pero nadie esperaba la aparición de un solitario, hasta entonces desconocido. El jefe del clan, junto con el heredero, decidió verificar la información y visitar personalmente al extraño. Kevin condujo a los invitados al salón de recepción. Las miradas de las dos fuertes personalidades se encontraron y se estudiaron atentamente. El anciano dudó de la autenticidad del gran maestro y expresó su opinión mientras se preparaba para partir. Las palabras de Charles en la persona de Ian hicieron que el jefe del clan cambiara repentinamente de opinión y respetara al dueño de la casa. El anciano se arrojó a los pies del protagonista, pidiéndole ayuda. Pero ya era demasiado tarde. El maestro pidió sacar afuera al invitado, que previamente había dudado de sus capacidades. Dejados afuera de la puerta, padre e hijo discutieron lo sucedido. El jefe de familia insistió en una segunda reunión. Se dio cuenta que solo este hombre entendía la esencia de su problema y lo ayudaría a enfrentarlo. Era necesario recolectar dinero urgentemente para apaciguar al caballero. Charles abandonó la ciudad en secreto y se dirigió al gremio de farmacéuticos, dejando a Kevin difundiendo rumores sobre una tarifa decente para la recepción del gran maestro Ian. La primera parte del pedido estaba esperando al joven profesor. El resto debía llegar desde lejos en pocos días. El joven comprobó la autenticidad del producto con la ayuda de un anillo de esmeraldas, que había recibido previamente de un hábil hipnotizador engañador, y agradeció al farmacéutico. William se alegró de reencontrarse con su joven colega y sugirió visitar a su viejo amigo, que resultó ser un hábil maestro de lanza, lo que interesó mucho al mentor, que quería dominar habilidades adicionales para ayudar a Alan en las próximas competiciones. Charles aceptó felizmente y los nuevos conocidos fueron a visitarlo. El famoso maestro quedó muy sorprendido por los intentos del joven maestro de aprender rápidamente una técnica desconocida, porque dedican muchos años a tal asunto. El joven le pidió al maestro que estudiara en su biblioteca doméstica sobre artes marciales y el uso de armas afiladas. Los viejos amigos estaban tomando té tranquilamente en el patio, mientras su joven amigo leía literatura, cuando una lanza de fuego de enorme energía salió volando de la casa. El dueño de la casa corrió al edificio para averiguar quién era el origen de lo sucedido. Charles se quedó entre las estanterías, algo sorprendido. Las circunstancias sugerían que se trataba de su sumisión. El joven pidió mostrarle algunas técnicas prácticas de combate, sorprendiendo aún más al maestro. La energía de la lanza de fuego voló delante de Charles con un poder bestial, y el maestro pudo extinguir la carga con gran dificultad y permanecer ileso. Ahora el joven estudiante actuó como maestro y le contó al viejo maestro los secretos del manejo de una lanza. El amigo de William insistió en pagar la lección y Charles inesperadamente recibió el dinero. El mentor se mostró satisfecho con la visita. La nueva información podría serle muy útil a Alan.
Al regresar a la escuela, el joven maestro se enteró por John que 3 de sus estudiantes habían decidido defender el honor de su maestro y lucharían con los pupilos de su colega Ray, siendo el premio cápsulas de salud rápida. Mónica, Alex y Alan se estaban preparando para la batalla. Aprovechando la ausencia de Charles, su competidor puso a todos sus alumnos, más de 40, contra el trío. El joven mentor llegó justo a tiempo. Alan ya había derrotado a 6 y sus fuerzas se estaban agotando. Habiendo sugerido reemplazar a todos los estudiantes por un solo Ray, antes de la batalla decisiva, Charles dio un consejo al joven lancero, dándole discretas palmaditas en el hombro e inyectándole una carga de energía y conocimiento recién adquirido. Un solo golpe fue necesario para ganar. Alan completó la tarea. El enemigo fue derrotado con un lanzamiento instantáneo de un arma con una carga devastadora de energía. Los estudiantes de Ray no podían entender cómo un estudiante de primer año podía derrotar a su formidable mentor. El premio quedó en manos de los alumnos de Charles, pero el maestro explicó que las medicinas ganadas eran de daño invisible y las destruyó. Los estudiantes satisfechos celebraron una pequeña victoria. Era hora de dejar la escuela temporalmente y transformarme en Jan nuevamente. El personaje principal estaba listo para recibir al jefe del clan y lo invitó a él y a su hijo a la casa. Charles descubrió el secreto de un anciano que, hace muchos años, utilizando técnicas antiguas para mejorar su capacidad de lucha, bebió la sangre de un lobo blanco. Pero algo se hizo mal. El líder, poco a poco, se convirtió en un hombre lobo, perdiendo fuerza. El gran maestro estaba dispuesto a corregir viejos errores y ayudar a recuperar la energía perdida. Las agujas de fuego salvaron al padre del antiguo clan de una muerte lenta. El siguiente visitante del Hacedor de Milagros fue un herrero local, a quien el jefe le recomendó un especialista hasta entonces desconocido. El armero de la ciudad se quejó a Jan por la pérdida de la capacidad de fabricar objetos de combate únicos, que ahora carecían completamente de energía. El herrero mostró su último trabajo. La espada estaba absolutamente sin vida. El protagonista examinó el arma y le dijo a su dueño que un cambio en la dieta lo libraría del problema. El hombre no podía creer la simplicidad de la solución y agradeció durante mucho tiempo a su salvador espiritual. Charles estaba muy cansado de su nuevo papel, pero el dinero que ganaba era muy necesario para pagar el pedido. El personaje principal soñaba con la biblioteca del Camino Celestial. Un libro dorado con páginas vacías volaba por el aire. El joven se dio cuenta que en esta copia tendría que completar la información él mismo. Al día siguiente se produjo el acontecimiento tan esperado. Carlos recibió acceso a la colección de la biblioteca cerrada del propio emperador. El tiempo pasado en el almacén de libros abrió meridianos y vías adicionales para el flujo de energía pura hacia el protagonista.